Bienvenidos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Frecuencia Beatle. Hoy Víctor, bueno, lamentablemente no nos va a poder acompañar, pero esperamos que se recupere prontamente de lo que sea que tenga. Y notablemente hoy nos va a acompañar seguramente uno de los grandes, ¿qué podría decir de una manera? Sentimientos con respecto a los Beatles, porque vamos con el primer disco de ellos. Sí, vamos a estar hablando del Please Please Me y básicamente de un poco cómo está construido. Recordemos que este disco tiene como una particularidad. Se sentaron, tocaron, se grabó y se fueron. Ese nivel de calidad, ya lo veníamos hablando en programas anteriores, se debe a ese entrenamiento que había surgido prácticamente, si lo hablamos así, en la propia caverna de Liverpool. Y también en ese periodo de Hamburgo. Entonces, bajo todo esto se viene armando que Please Please Me va a consagrar un poco a los Beatles en ese fogueo que habían tenido en shows en vivo. Y particularmente también recordemos que va a ser un disco que presentaba una gran cantidad de canciones de su autoría. En ese cuestionamiento también ella nos lleva a pensar que los Beatles empezaron a formar su primer momento de identidad. Los Beatles se marcaban con esa, por decirlo de una manera, dos guitarras, una rítmica, una que hacía los punteos, un bajo y una batería que, justamente hoy vamos a estar hablando del baterista de los Beatles, tenía que hacer lo que tenía que hacer, justamente, ni más ni menos. A tal punto que justamente, si hablamos de Ringo, vamos a referirnos como a alguien que logró amalgamar un poco los egos de los Beatles. Muchos dicen que siempre el tipo no opinaba, no tenía que decir nada porque el resto lo manejaban prácticamente Lennon y McCartney. Pero Ringo tenía algo en particular y eso es justamente que en ningún momento se escucha un aporte que no sea más que el justo y el perfecto. Esta es la crítica, por ahí le dicen a Ringo, che, pero no era un virtuoso. Ringo era perfecto, justamente porque encajaba idealmente para los Beatles en todo lo que tenían que hacer. Este es uno de los temas que también vamos a estar hablando. Y por supuesto, en los Beatles mágicos y misteriosos, hoy nos vamos a Tavistock. ¿Qué pasa si les digo y les pregunto? ¿Los Beatles escribieron sus canciones? Hay dudas con respecto a esto. Y hoy el paseo nos lleva directamente, a uno de los grandes institutos designados para el estudio del comportamiento humano y las grandes cuestiones de psicología. Así que ahí vamos a tener una gran temática, porque uno decía, ya sabemos quiénes no escribieron sus canciones, como ejemplo grupos como los Monkees, pero y si te digo que los Beatles también fueron parte de un experimento enorme que llevó a la creación básicamente de un sistema de control, prepárate porque hoy viajamos también a esa pequeña parte. Mientras tanto, ahora sí, vamos a empezar un poco a hablar de Please Please Me, y por supuesto vamos a pasar micrófono a los integrantes que van a estar hoy en el panel de Frecuencia Beatle, que está Belu, Maxi y Juan Pablo hoy. Y Alexis supongo que también no sé qué opina. Oye, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, ahí está. Buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Todos. Ahí está. Bueno, Maxi, arrancamos con vos, dale. Dale, me encanta la propuesta. Entonces aquí, como digo, hay un par de cosas muy interesantes cuando uno trata de analizar la discografía de los Beatles, que lo interesante que es, que yo siempre también valoro en la producción discográfica. Por ahí no son tantos discos como dicen, sacaron disco como la Mona Jiménez, porque lo importante es eso, es calidad, poco pero muy bueno. Entonces, aparte en el corto tiempo que pueden haber dicho en el lapso de una década, en los menos de 10 años, la producción discográfica que sacaron es muy valiosa, muy enriquecedora. Y también lo puedo comparar hasta con los Rolling Stones, perdónenme, pero aunque sigan sacando discos, muchos temas terminan siendo rellenos, se pierden en la nada y quedás con un par de temas. Pero acá cuando hablamos de las canciones que hay, cada una tiene su esencia, cada una tiene su impronta, y está lo que son el tema de baladas, el tema de las cuestiones más melódicas, me parece que son increíbles las canciones. Yo del rock and roll no soy muy amigo, en verdad, o sea, no es como que, si bien me gusta, por supuesto, me afino más a lo otro, es como que me llega más las canciones tranquilas, lentas, por eso soy también de la segunda etapa de los Beatles, pero siempre creo que es bueno remarcar y estar de acuerdo que los Beatles tienen una primera etapa puramente Beatlemaníaca, pero del rock and roll y mucho para bailar, pero creo que si analizamos ese camino que hacen, el Please Please Me nos va a dar también un entorno muy interesante para poner como algo como un récord, ¿no? Grabar un disco solamente en un día, tener todo preparado y ser, digamos, lo más exactos, precisos
y estar concentrados en eso, y es lo que demostraron. Recordemos que igual también tienen una edad muy temprana, ¿no? Estamos hablando, y Juan, te pido a vos que también me ayudes en esto, entre 17 y 18, no deberían tener más 20 años como mucho, ¿no? 20 tenía George, que era el más chico. George Ahí es del está, 43 y este disco es del 63. O sea, Perfecto. eran realmente chicos, 20, 21, y el más grande era Ringo, que tenía 22 años. Yo quiero que les traigo un poco, que nosotros cada uno volvamos a nuestros 21 a 20 años. Qué triste, que me cae una lágrima. Me cae una lágrima. Pero pensarlo así es como ver lo que estaban produciendo a los 20 años y vos decís, ¿qué hice yo a los 20? Bueno, pero también esa energía, esa potencia, esa ingenuidad también, porque es todo muy nuevo para ellos, pero es lo que lo hace también encarar con ese profesionalismo que lo determinaban. Se habla, ¿no? La última canción de Twist and Shout, ya un Lennon roto directamente, por eso se escucha así, ¿no? Ustedes escuchan realmente Twist and Shout cantado de una manera que, bueno, imagínate estar, acá dice, estoy buscando las claves, son 9 horas con 45 minutos. Y bueno, imagínate utilizar la garganta todo el tiempo, todo encaminado también a la parte de, no sé si una educación vocal tendrían, pero tenés que resistir. Que eso también se marca a veces. Y aparte Lennon estaba muy resfriado ese día cuando grabó. No se sentía bien, estaba muy mal. Y ahí se escuchó y le dio ese toque único en Twist and Shout. Bueno, esas cosas cuando yo veo a veces las bandas actuales, o sea, las bandas covers, las bandas clon, que quieren, viste, sacarle el tinte de la voz. Y yo te digo que no le vas a poder sacar el tinte de la voz porque tenés que justamente tener estas cualidades, ¿no? Tenés que estar quemado por varias horas de haber cantado y después dejar todo. Es la última. Creo que la de Twist and Shout fue en una toma directamente, es la que quedó formalmente. Porque de otra no sé si van a cantar. Y muchas veces se pueden escuchar la voz de McCartney cuando ya toman las agudos, que ya está también roto. Esto no es por ahí para este disco, pero está, ¿cómo se llama? When I Get Home, ¿no? When I Get Home, que está en Hard Day's Night. Bueno, en esa, si ustedes escuchan la voz de Bruno siempre él era el McCartney de la banda, escuchen la voz, por favor, de McCartney ahí arriba. Igual, Maxi, digamos que en ese disco, si quieren apreciar a un McCartney roto, el mejor de todos va a ser en Rubber Soul, que se escucha literalmente que no puede más, no puede más directamente. Lo van a escuchar con notas entrecaladas cantando los... Sí, digamos, a ver... The Word, esa es la mejor versión que les puedo decir, donde se escucha justamente el estéreo, que pone las voces en separados y se escucha ya la voz de McCartney raspando y que se va a quedar, si vos se va a cortar una cuerda vocal en cualquier momento. ¿Pero era McCartney o era William? Bueno. Buena pregunta esa. Buena pregunta, Juan. En estas etapas, para mí, lo interesante que queda es el crudo, ¿no? Porque vos decís, bueno, lo grabaron, no tenían otra pista, no podían hacerlo porque tenían solamente una grabación como banda completa, y si había un error, tenían que ver si después lo podían tapar, ¿no? Muchas veces las guitarras de Harrison eran dobladas o unas personas, y en este disco muchas veces también interviene George Martin en la sensación de decir que le voy a agregar los pianos arriba o una celesta para cubrir los arreglos de Harrison. Por ejemplo, en Misery, todo lo que es el piano es porque Harrison no pudo hacerlo al tempo. Con el tan, tan, es muy difícil. Misery, sí, digo bien. Sí, perfecto. En Misery, si ustedes escuchan, en verdad Harrison no lograba hacerlo al tiempo porque tiene que hacerlo en octavas y en movimiento, y obviamente le quedaba muy complejo. Era muy raro el arreglo que se pedía, digamos, pues recordemos que a nivel complejidad, esas octavas, a esa velocidad, tampoco iba a tener mucho sentido, y bueno, por eso se arregla con el piano. Es poco guitarrístico, digamos, ¿no? Sí, no es un arreglo de guitarra, eso es lo que vamos. Sí, entonces es como que, bueno, en esas intervenciones, como digo, hay que empezar, o sea, ¿cómo vamos a grabar de vuelta? Y no hay presupuesto, así que vamos a tratar de meterles instrumentos arriba para modificarle un poco, para que quede un poquito más prolijo, pero realmente es un disco que, bueno, tiene una esencia también formal en esta sensación de la presentación de los Beatles. Pero bueno, voy a dejar correr la palabra también a los que quieran participar, porque estoy por ahí poniendo mucha información. Vos sabés que a mí me surgen dos cosas. Primero, ustedes plantearon esta idea de qué hacíamos nosotros a los 20 años.
hace ya algún tiempo. Y vos sabés que una de las primeras cosas que me acuerdo yo es que en 18 o 20 años yo tuve la primera portaestudio. ¿Se acuerdan de la portaestudio? Sí, O sea, que sí. teníamos para grabar. La Y ya la Tascam portaestudio teníamos tenía nosotros. 4. La Tascam o La Tascam, no nosotros había teníamos la otra Tascam. más que estaba dando vuelta por ahí. Tenía 4 canales. Bueno, este disco fue grabado en 2 canales. No, O sea, impresionante. imagínense lo rudimentario que estamos hablando, ¿no? 2 canales para grabar en ese momento. Después, bueno, a medida que se dieron cuenta que los Beatles era un buen negocio, le fueron tirando un hueso un poco más importante como para que tengan mejores cuestiones y pudieron, sí, ahí trabajar con 4 canales. Pero acá eran 2 canales, o sea, está todo medio mezcladito y además en tecnología mono, ¿no? Pero, perdón, eso igual siempre, perdona que te interrumpa ahí, siempre tuvieron problemas con la idea de grabaciones, que en la antología hablan del Magic Alex, que era que traía siempre inventos nuevos, pero nunca habían logrado hacerlo mejor con la cantidad de pistas, más con la última etapa que ya requería, ¿no? De partes, o sea, de formalismo de canales directamente independientes para la producción. Pero bueno, te dejo, Juan, perdón, pero me salió la idea. A ver, una locura. Digo, lo primero que te digo es una locura pensar en tipos grabando con 2 canales en, como dijiste vos muy bien, 9 horas 45, que grabaron en realidad 11 canciones, ¿sí? Porque había 4 que ya las tenían, que habían salido en el simple y habían quedado ahí dando vueltas, que había sido Love Me Do y P.S. I Love You, que eran el primer simple, y Please Please Me y Ask Me Why, ¿no? Que eran los 4 que ya habían hecho, con lo cual si tiene 14 temas, habrían grabado 10, pero no, también hicieron Hold Me Tight, que aparece después en With the Beatles, que aparece en el disco siguiente, pero también lo grabaron ahí, o sea, fueron 11 canciones que grabaron esas sesiones, fabulosas. Y yo tenía una cosa que decía siempre, y es, ¿cuál es el mejor primer tema de un primer disco de una banda? Siempre pensaba eso, ¿no? Y pensemos en un montón de bandas. Yo siempre estaba entre 2 que me parecían mejores. Uno era Please Please Me, porque ¿cómo empieza precisamente el disco Please Please Me? Como puede empezar a tocar exactamente, como empieza a tocar una banda, 1, 2, 3, 4, vamos. Es perfecto. Y el segundo que digo yo es Keep Yourself Alive de Queen, que es el otro primer gran disco, me parece que empieza muy arriba. Pero sin duda alguna, este disco, que mucha gente sigue pensando que es uno de los discos más sencillos de los Beatles y más, digamos, más berreta de los Beatles. Claro. No, porque en definitiva era bueno, qué sé yo, lo hicieron así en 10 horas. Quiero contarles que la crítica sigue pensando que es uno de los mejores discos y ocupa el puesto 39 en el ranking de los 500 mejores discos de todos los tiempos que hizo Rolling Stone. Sin duda. Tremendo. Les quiero decir que igual todos los discos de los Beatles aparecen en esa lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, es una locura. Es una locura. De todos los temas aparte, como decía Maxi al principio, creo que no hay nadie que no conozca todos los temas de ese álbum. No hay ni una sola canción desconocida, y eso también lo hace único, ¿no? Y ninguna canción dura más de 3 minutos. También, la más larga es Ana, que dura 3 minutos. Sí, que es un cover encima. Es un cover. Y también no nos olvidemos de la portada, que los Beatles siempre ahí también con su arte dan que hablar, y todos podemos recordarlos a ellos mirando mirando, ¿no? Que George Martin quería primero, en un primer momento, que posaran para la portada en el Zoológico de Londres, pero la Sociedad de Zoología de Londres se rehusó a eso, entonces, bueno, tuvieron que elegir otro lugar y, bueno, la portada la terminaron haciendo ahí en el edificio de EMI, en el West End de Londres, esa emblemática portada. Please, please. Que luego se va a repetir también, porque esto va a quedar en otra portada en la cual hacen como el disco azul y el disco rojo, que se conoce como los grandes éxitos, ¿no? Sí, van a repetir. Sí, y querían que fuera la tapa del disco Get Back originalmente. Claro. No, bueno, increíble. Sin duda, uno de los discos que, como mencionaba Juan, ¿no? Uno podría pensarlo que no te puede faltar, porque inevitablemente te lleva a esto, a mostrar toda la creatividad que va surgiendo. Recordemos que los Beatles para este disco van a grabar covers, ¿sí? Entre los temas que no son de los Beatles, por ejemplo, así a simple vista, uno va a ser Anna, el otro Change, Boys
A ver si no me olvido, estoy dejando alguno por fuera. A Taste of Honey también. A Taste of Honey. Sí, y Twist and Shout. Esos son los temas que no son de los Beatles. Son varios. Claro que es un disco que se tenía que completar también por cuestiones obvias, ¿no? Digo, por las dudas, no la pifiemos, no sé cómo van a pegar los Beatles para esa época, saquemos todos temas que sean también una tanda de covers, como para que también haya como una buena llegada, ¿no? Recordemos que esta idea de covers no va a estar extensa tampoco a la actualidad. También la mayoría de los temas covers ayudan y facilitan eso. Sí. La falta de confianza muchas veces también en esta idea, ¿no? Es muy importante eso, darle entrada a los temas ya conocidos, porque no sabés cómo reciben tus composiciones. Eso siempre es un buen recurso, ¿no? Sí, y algo que voy a nombrar de este disco que tiene en particularidad, ahora sigue metiéndonos en las cuestiones musicales, es que la mayoría de las tonadas están todas en mi. Y paso a pensar en I Saw Her Standing There, Ask Me Why, Please Please Me, a ver, There's a Place, y después, bueno, en tónicas bastante próximas, digamos, a esto. Do You Want to Know a Secret también. También otra más. Fíjense, les nombré canciones y bueno, si nombro fuera de los Beatles, The Boys también está metida en la misma tónica. Que es una particularidad, ¿no? Es como que estaba afinado, por lo menos en su gran mayoría en esta nota. Sí, son relevantes una puede decirse por el nivel vocal. Claro, en eso pensaba en que afinar en algo y bueno, ahí te termina apareciendo ese tipo de... Da como esta sensación de calidez, ¿no? O sea, sin por ahí meterme tanto en la nota en sí, pero toda esta tónica da como... Bueno, eso tiene este disco también, que lo escuchás todo y es también fácil de cantar. Sí. Pegadizo, se te pega. Ahí lo de cantar depende de qué vos quieras hacer, efectivamente, pero claro. Efectivamente tenés voces que son increíbles, que por eso uno empieza a marcar que cuando se habla del famoso McCartney muerto, cuando escucha este disco y cuando va llegando ya a una etapa de Rubber Soul en adelante, empieza a ver como un cambio casi en los agudos de McCartney, que se marcan como de otra manera. Obviamente sigue llegando sin ningún tipo de problema y tal vez más, ¿no? Pero de lo que hablo es que hay como un cambio como si estuviese o demasiado entrenado ya la voz. Recordemos que la voz de McCartney va a ser la más privilegiada de ellos en lo que respecta por lo menos a la cultura, digamos, y a la educación vocal. Y luego sí, después tenemos al Lennon más que nada como un guerrillero que canta lo cualquiera que venga, es obviamente afinadísimo, pero cero técnica vocal, se va a romper a cada rato. Y después Harrison, que bueno, tiene una voz muy cálida, es muy, muy particular de él. Pero sí. Acá en lo que él habla en Do You Want to Know a Secret, dice que, bueno, obviamente que él todavía no tenía ni siquiera una voz preparada para cantar, que no le gusta tampoco su versión o su canto sobre la canción, que ni siquiera tampoco era la canción de él, hecha por él. Claro. Así que no estaba tan como a gusto del resultado final de su canción, por lo menos es lo que se me remarcaba en algunas declaraciones. Pero bueno, lo interesante a mí siempre me marco es como que las participaciones de las cuatro voces en cada disco, siempre por más o por menos, siempre hay algo, que eso está bueno también, como digo, darle momentos al disco, ¿no? Sí, darle colores también, sí, efectivamente. Sí. Cuando uno habla de un disco, que hoy en la actualidad ya no se piensa tanto en el material del disco, sino es un tema y venderlo digamos, individualmente, ¿no? Pero la esencia de un disco que tenga un movimiento que te vaya transgrediendo hacia un final, o sea, del principio a final, que eso, por ejemplo, por ahí en el Sgt. Pepper's estaba pensado también de una manera. Me quedo con esta frase que decís, Maxi, porque la idea es construir una obra realmente, una obra musical que casi sea digna de representarse como si fuese en un teatro, pero estás en tu casa, y hay como una obertura, justamente un clímax, y va a haber un cierre. Efectivamente, fíjate que el tema con el que termina es nada más ni nada menos que Twist and Shout, es como él terminaría prácticamente un show, y pensado que la apertura es I Saw Her Standing There, exactamente, cantado todo esto, te lleva a justamente marcar un poco los tiempos. Sobre todo pensando que a la mitad empieza a bajar un poco el ritmo y luego vuelve a aumentar. La verdad que es un disco que cuando lo analizás de esa forma también está muy bien pensado. Sí, entendiendo que hay por detrás está George Martin también con su bala o su visión académica, ¿no? Muy, muy formal, orquestal. Si entendemos que los movimientos de una obra sinfónica se considera sobre eso, ¿no? Como el allegro. Después viene el lento, el largo, toda esa idea de que va, ¿no? Que es la parte sutil y termina con el vivace, el presto, todo rápido para también levantar. Entonces, son los momentos que se pueden presentar, como digo, es muy interesante y yo, como siempre, destaco mucho a mí, por ejemplo, a Taste of Honey, para mí es un temazo con un clima, ¿no? Un ambiente
que te lleva, para mí es increíble encontrar ese tema dentro de un disco que vos decís. Corta mucho con lo que viene, sí. Corta mucho. Sí. Entonces, bueno, Ana, a mí también son, como digo, estos temas decís, no cuadran cuando vos escuchás a esos Standing There, que son otros caminos, ¿viste? Entonces vos decís, wow, esto sí que es interesante. El uso de la armónica también creo que es uno de los pilares que hay que tomar en cuenta en esta primera etapa. Ahí vamos, ¿no? un poquito a los instrumentos que se tocan en este disco. Entonces pensemos por ahí, la apertura arranca con Eyes of Extender, que es una banda base, ¿no? Que está bajo, batería, la rítmica y la guitarra que hace los arreglos, y dos voces que van a ser la de Lennon y McCartney. Y las palmas. Y las palmas, exactamente, unas palmas. Exactamente, no, sí, las palmas de todos, arriba. Bien ahí. Efectivamente. Ustedes saben que hay otra cosa que me gusta mucho de este disco, que es una cuestión lingüística. Recién ustedes estaban hablando de Do You Want to Know a Secret. Si ustedes escuchan esa canción, Harrison está cantando con un perfecto acento scus, que es el acento de Liverpool. Claro. Diferente a todo el resto que está lleno de anglicanismos cuando ellos están cantando. Si lo escuchan de esa manera, es el acento scus liverpuliano perfecto, que incluso eso es una de las críticas que habían tenido. Dice, ¿cómo se animó este tipo a cantar con ese acento sin que le diera vergüenza? ¿Y cómo le iba a dar vergüenza si era su acento? En cambio los otros, si ustedes se fijan, están mucho más americanizado. Me lleva directamente a She Loves You, justamente cuando el ye era yes, justamente. Yes. Sí. Claro, entendemos que es que uno si lo piensa vamos a traducirlo al argentinismo, ¿no? Tenemos un cordobés cantando el cuarteto y nosotros, bueno, estamos escuchando que hay diferente, sí. Un porteño, el acento, la forma de expresarse es muy diferente, así como están las diferentes provincias, ¿no? A nivel de la parte norte al sur. Y en Estados Unidos sería como el acento sureño, efectivamente, también, que tiene como otro acento, justamente como se... Esto pasa, creo, en todos los países, porque también, por ejemplo, en el alemán, esto está en Bastardos sin Glorias, ¿no? Cuando se remarca de dónde viene cada acento, porque se identifica la forma, la dialéctica de cómo región expresa a nivel eso. Entonces, es muy sutil también escuchar eso. Obviamente, a la distancia, yo, por ejemplo, no lo puedo percibir por no haber frecuentado los diferentes estados, provincias, no sé cómo está dividido Londres o Inglaterra, pero se puede encontrar eso. Gracias. Es muy interesante notar esa referencia, Juan. Si no es que yo lo haya escuchado, esto es algo que pude leer, porque tampoco tengo tanto entrenado el oído. Lo voy a escuchar, pero es el acento scus y hay algunas letras que se notan más, sobre todo las A y las O, como suenan dentro de todo eso. Y hay otra particularidad que voy a decir. También se le nota cuando canta en sus comienzos, mucho. Saben que hay otra particularidad que tiene este disco, y es el único que las canciones están acreditadas como McCartney y Lennon y no como Lennon y McCartney. Sí. Mira, muy buen dato ese. Muy buen dato. Bueno, pasemos al próximo. Sí, me voy a dale. Acá nos dicen, estamos acá en comentarios, en el canal de Aleco Entretenimiento, están haciendo comentarios. Saludos, gente linda. Dicen George Martin, el quinto Beatle. Y bueno, ¿Qué piensan ustedes? efectivamente, sí, acá, acá va a ser fundamental, porque recordemos lo siguiente, ¿no? Sobre todo, ahí me llevas al tema Please Please Me, que los arreglos vocales justamente son planteados por él, igual que en el tema justamente There's a Place, las armonías vocales que se arman están justamente armadas como si fuesen violines. Esa es un poquito la temática de afinación que tienen, ya sea como para armar esa secuencia armónica, está planteada de esa manera. Así que sí, tenemos evidentemente un quinto Beatle efectuando un poco, porque si eran por los Beatles le ponía 4 voces a todo, que también estaba muy de moda. Entonces, lo que hizo George Martin básicamente es decir, no, muchachos, esto se toca así, se plantea el tema y se ejecuta de esta manera. Los aprolijó dentro de todo el talento que ya traían, ¿no? Bueno, él hace las sugerencias musicales en el sentido, como dijo, Misery, pone el piano, agrega el piano, gracias, Baby Maxi, You, le agrega... Sí. Pasemos justamente para la próxima, porque quiero recorrer un poco los temas y pasamos a Misery, tocada en la nota de Do. Y también, ¿no? Mismo recorrido, haciendo alusión a esto, ¿no? De mostrar arreglitos del piano a una guitarra que era intocable dentro de esa secuencia que se planteaba. Pero bueno, no era tan guitarrístico, le podríamos decir, como para hacerlo o ejecutarlo de esa manera.
Estos arreglos así que Harrison siempre lo han marcado que necesitaba estar a tiempo, por ejemplo le pasa en la Hard Day's Night, que le dice que grabe varias veces el solo, que también tiene una técnica, ¿no? Para tocarlo, porque es un arreglo con púa. Es un arreglo country encima, sí, exactamente, que es un arreglo típico de las guitarras estilo banjo, que va a ser, bueno, justamente muy característico, hermoso arreglo, como guitarrista haberlo tocado también es una cosa increíble tratar de sacarlo, porque es de los primeros arreglos rápidos que vas a hacer, que te vas a sentir como un gran virtuoso, pero justamente cuando tenés la técnica sale. Pero recordemos la dificultad de Harrison, porque lo está tocando en una guitarra de 12 cuerdas, y ahí es cuando te quiero ver, ahí marca un poquito, otra cosa es eso. Ni hablar. Por eso mismo a veces a Harrison le han marcado que lo practique varias veces para poder hacerlo a tiempo, que se da el recurso al trabajo. Para mí, por ejemplo, bueno, que decía que George Martin había como propuesto esta idea de limpiar, de pulir un poco mejor las canciones. Cuando digo que Baby It's You, entiende que también se le puede poner la celesta por de fondo. Y la intervención de las armónicas, por ejemplo, en Please Please Me, que escucha la guitarra de Harrison, tan, 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 y le dice a Lennon que ponga también, o por lo menos superponga la armónica arriba, como también una especie de introducción, que también queda como una especie de ya formalismo. Lo vamos a escuchar un estilo, From Me to You también lo va a tener, si bien es obviamente de la misma camada de estos temas, justamente empieza a tener como ese estilo particular. Muy interesante. Y, hablando un poquito de música, vamos a un poco de música y ya retomamos, Alex. Sí, Ale, ok. Dale, con entretenimiento para toda la familia. Para mí y para vos. Vamos a escuchar Misery, que es un tema cortito. Sí, es cortito, no, creo que no llega en serio, es cortito. Antes de 2 minutos también. No llega a 2 minutos. Dale. Vamos a ver qué pasa. De vuelta en Frecuencia Beatles, Alex. Estamos de vuelta en Frecuencia Beatles. Estás escuchando Frecuencia Beatles vía Aleco Entretenimiento. Correcto. Excelente. Escuchamos Misery, entonces, una composición así maravillosa, simple, cortita y al pie, que ya como veníamos escuchando, ¿no? Escuchaban a Lennon y McCartney cantando la voz al unísono y de repente se separaban para hacer armonías. Esto va a ser una característica de los Beatles, de hecho lo van a escuchar mucho cuando van escuchando canciones que suenan tienen como un tinte de una voz rara, que son ellos dos cantando la misma voz, pero luego separándose, jugando mucho con esta idea como que van haciendo, como si hubiese un espectáculo de aviones haciendo coreografías, bueno, exactamente igual. Van casi en el mismo camino, luego se abren, luego se vuelven a cruzar. Bueno, estos efectos van a ser típicos arreglos de los Beatles, que luego obviamente van a tener otro estilo de grabación, que va a ser cuando ya tienen una mayor cantidad de canales, es que directamente ya esa voz se grabe 2 veces por el mismo Beatle, que va a ser diferente, ¿no? Vamos a escuchar Pensado así en A Hard Day's Night, vamos a estar hablando de canciones que, como les dije, canta el mismo Beatle, la misma letra 2 veces para lograr ese efecto típico de todo esto. Bueno, a ver, seguimos con las canciones de... Sí, a mí quedaba con esa idea, como te dije, bueno, más allá de esta idea de la armónica, cómo funcionar, también en los arreglos de la batería, por ejemplo, en Anna, Go To Him, me encanta el arreglo de la batería porque es poco, va en contra... Sí, exactamente, poco común, poco ortodoxo, exactamente, se podría decir. Pero queda excelente el arreglo, porque no es esa base común del 4x4 que tenés que tum pa. No, listo, bueno, ¿no? recordemos por eso. Sí, es la creación del pop directamente. Por eso hablamos de que a veces cuando escuchás esta batería son las que se utilizan hoy. Estamos en el año 2020 y son los típicos arreglos que utilizan estilo bandas Oasis, Coldplay, Radiohead, que tienen estos estilos que parecerían que, claro, qué novedoso, pero los Beatles ya lo estaban tocando antes. Ni hablar. Por eso mismo a veces destaco esos arreglitos que son muy sutiles, pero son muy funcionales también para variar la música. Si hoy escuchamos el reggaetón, por ejemplo, es siempre la misma base. Si escuchamos la cumbia es la misma base. Cuando vos podés tener variables en la parte rítmica, jugás también con esa idea de riqueza musical y le empezás a encontrar eso. También en P.S. I Love You, por ejemplo, que va de fondo como un no sé, dos... dirías toc, no sé cómo sería, pero no es una base de batería formal. Son maracas. Maracas son... Sí. Me encantan esos arreglos que son como diferentes a la funcionalidad musical, porque es eso muchas veces, encontrarte en lo poco que puedas tener en un estudio,
pero sacarle la riqueza musical de eso. Y como digo, las percusiones, en la primera etapa, por lo menos a mí me tocaba mucho, encontrarle la vuelta, porque no había pianos, no había arreglos pianísticos, y, había que tocar y cuando había eran muy sutiles. Así que... Vamos a si otro temita más que empezaba a sonar era Change, justamente también un cover de los Beatles, era de Goffin y King. Bueno, un tema, este está en bemol, si no recuerdo, Maxi, corregime, pero creo que si no me equivoco. Y yo nunca toqué esta canción. Te digo, porque no tenía el bajo pianos, estaba en si bemol no me lo olvido más. Una armonía así, estas a 3 voces cantada por George Harrison, exactamente. Es de estas armonías justamente que decíamos si era por los Beatles, pero también era porque en la época estaba muy marcada por este estilo el término es cuarteto, justamente, pero no cuarteto cordobés, sino me refiero por el tema de las voces, que lo vemos por los Simpsons más que nada, ¿no? Esto lo van a conocer ahí, ¿no? Los borbotones. Los borbotones. Bien. Sin embargo, estas canciones como Chains o Boys son canciones de grupos de mujeres que cantaban. Exactamente, Juan, sabes que exactamente es una mención, pero es una de las temáticas, digamos, a explorar, ¿no? Porque básicamente los temas eran cantados por mujeres y este es un cover hecho por los Beatles de, bueno, justamente de esas féminas. No, y está bueno que no le cambian la letra. ¿Sí? Vieron que muchas veces escuchamos a una mujer cantando una canción que escribió un hombre y le cambia la letra para ponerla en femenino o al revés. Ellos no tenían problema y la cantaban tal cual funcionaba. La canción Boys y estaban hablando de tipos. De tipos, exactamente. Como estarían hablando las chicas, no tendría ningún problema. Con lo cual eso me parecía fabuloso, ¿no? Como ya una apertura mental mucho más grande, a pesar de que sabíamos de estaban haciendo música, efectivamente. La terrible homofobia de Lennon. Sí. Pero, no, bueno, es que muchas veces acá es la muchachada, puedes decirle, vamos muchachos, vamos muchachos, como incentivando, una canción de arengar, ¿no? Arengar a la muchachada, digamos, pensémoslo así. Yo a veces lo traigo al argentinismo, ¿no? La muchachada, Boys, muchachada. Bueno, por eso el disco se llamaba Por favor yo, ya que hablamos del argentinismo. ¿Sabés qué iba a decir eso? ¿Cómo es la traducción? Compláceme la traducción, compláceme. Por favor, compláceme. Que en realidad, si lo traducís, es casi como una... sí, digamos, va a ser bastante gráfica la imagen, pero es una implicancia al sexo oral, porque es compláceme, como yo te hago a ti, a vos. No quiero dar demasiados detalles, pero bueno, ¿sí? Por eso. Esto pasa, por ejemplo, en las traducciones de Giga Pony. Siempre decimos, ¿qué se traduce por eso en el castellano? Clávate un pony. Clávate un pony. Tremendo. Hay que... Acá cuando hicieron la traducción, allá por los años 60 era por favor yo. Claro. Por favor yo directamente. Por favor yo. Ay. Bueno, está bien. No queda. Hay algo que creo que hay que buscar justamente la cultura. No, está bien, o sea, es explícito, ¿viste? Directo, literal, como se dice, no traducción. Ahí lo tenemos. El disco seguía, The Boys, pasamos que una tonada de Esto está en mí, si no me equivoco, efectivamente la cantaba Ringo, esta temazo, también con unos coros increíbles, también a 3 voces esos coros. Y luego pasamos Ask Me Why, para mí uno de los temas tal vez de los más difíciles de tocar. Justamente hablando de complejidades, acá tenés un tema con acordes, con armonías, este tiene de todo, efectivamente. Para mí uno de las mejores canciones de este disco particularmente, en la tonada de mí también, si no me equivoco. ¿Verdad, Maxi? ¿Digo bien? Sí, no, es que estas canciones yo no las toqué porque no soy la de la guitarra, entonces no me iba a sacar de estas canciones, no me llamaban la atención, en verdad. Voy a hacer la parte sincera de esto, de acordes, de todo esto, muy pocas canciones he tocado, y como son arreglitos, no pensaba en la tonalidad, sino pensaba en el arreglo, o sea, como lo dejaba más libre. Pero sí, seguramente, como digo, las estructuras muchas veces en guitarra piensan o están pensadas para la tonalidad del la, del mi, en formalismo, y después si hay trompetas o hay otros arreglos que también tienen afinaciones especiales, tienen que estar afinadas para que puedan trabajar en la tonalidad a favor, ¿no?, de esos instrumentos que ayudan en las modulaciones. Nos vamos al tema número 7, Please Please Me, que va a ser obviamente el nombre, el tema que le da nombre al disco, que evidentemente es un temazo, ¿no?, que está pensado para un show. Esto evidentemente es un tema que es lo que decíamos antes, no entra en una categoría de decir, che, es rock and roll esto. No, esto es absolutamente, entra en la categoría beat, digamos, como el nombre que reciben los Beatles, efectivamente. Aunque se olvidan la letra en medio de la canción, y totalmente. Sin embargo dejan esa versión no, you are una cosa así, ¿no? Se escucha rara. Sí. Pero bueno, creo que tiene que ver con la fuerza que le daban los Beatles, y ahí es cuando dice, che, quedó bárbaro. Le pusieron onda y creo que queda eso grabado.
Y bueno, la verdad que espectacular. Y aparte en ese entonces, cada vez que las cantaban, el público, en su mayoría las mujeres, gritaban a lo loco, así que tampoco escuchaban mucho lo que estaban diciendo. Creo que No, efectivamente. Debían importar bastante la letra. Yo destaco muchas veces en este formato, como digo, los arreglos, a diferencia de una base directa, como puede ser un rock and roll que mantenés el 4x4, acá los cortes, el come on, o sea, eso para mí es lo original que tienen, que no se va a encontrar en muchas canciones, o por lo menos de los artistas paralelos. Para mí es lo que hace también funcional a la música de los Beatles, por esos cortes, esos arreglos que son diferentes. Cuando son diferentes es lo que hace... Acuérdense que era una canción inspirada en Roy Orbison originalmente, que era mucho más lenta. Con lo cual, cuando la estaban tocando ahí, se dieron cuenta que no daba para el come on, chan chan, come on, chan chan, please, y ahí se iba para arriba con la please, please, sí, una cosa así rara. Entonces dijeron, no va, y le cambian el tiempo al doble para que quede de esta manera. Muy parecido a lo que te muestran en la película That Thing You Do con la canción, que tienen que cambiarla porque el baterista lo cambia. Bueno, está pensado por cómo... Lo cuenta McCartney siempre esto sobre esta canción. Efectivamente. Luego pasamos a... Sí, Maxi, decime algo más, dale, pues son los arreglos de batería que también a veces quedan al revés, ¿no? Como en esa estaba en lo que es la otra, espérate, ya se me fue, She Loves You. También los arreglos de batería muchas veces tienen complicaciones de rulos, ¿no? Porque no son en el sentido de que entra a tiempo, o sea, que tenés que pensarlo diferente o que entra de un arreglo. El tiempo fuerte, el tiempo fuerte está al revés del otro, sí. Sí, entonces tenías que seguirlo en base a eso, o cómo esperar el tiempo a la caída. Como digo, son arreglos para mí muy interesantes para tomarlos en cuenta, porque por ejemplo Love Me Do también tiene un lindo arreglo en la base de batería, a diferencia, por ahí no usa tanto el Charles, mantiene una pandereta. Bombo y redo, es un bombo y un redo nada más este tema. Bombo y redo, así libre, y una pandereta de fondo, que lo hacía yo en este caso, me acuerdo, por eso te digo. Pero también el sentido de la sutileza, en la complejidad también está, ¿no? Evidentemente, tal cual. Sí, de los Love Me Do, simple, digamos, antes de Please Please Me, también marca también esto. Esta está en sol, efectivamente. Y luego tenemos a P.S. I Love You, tema también de buena complejidad. Acá los Beatles, los tres cantando también a la par, como cantándose entre ellos. La verdad que otro temazo, plenamente de McCartney, digamos, estilo de las baladas que le gustan a él. Y bueno, obviamente también haciendo mención a algo nuevo para la época, porque entra en esa categoría otra vez de, che, ¿qué es esto? Es una balada, pero también suena como rock, pero a la vez es medio pop. Bueno, sin duda también otro de los temas avanzados para la época. Está en si bemol, si no me equivoco. Bien. Sí. Y después tenemos Baby It's You, temazo. Un lento para bailar ahí. Esto es al Lennon, este va al Lennon más que nunca. Que obviamente también es uno de los covers, digamos, que hacen los Beatles, que tenemos a Davis, Williams y creo que Mac es el... Burt Bacharach. Sí, Burt Bacharach, exactamente, también dentro de los que hacen. Es uno de los temas también que para la época era de los más conocidos. Y dicho sea de paso, se va a hacer más famoso incluso por el corito que hacen los Beatles al principio, que efectivamente luego va a ser casi una marca registrada de ellos. Ya la. Exactamente. Bueno, sí, tenemos esos arreglos vocales que tienen ahí, siempre fueron muy remarcados también por los Beatles, y que siempre digo, para mí muchas veces las versiones de los Beatles quedan siempre como un toque mejor a las versiones originales. A mí me da siempre, o me acostumbré muchas veces, por ahí fue la primera que escuché, y me quedo a veces con la versión de los Beatles cuando después escuchás las diferencias, como que había, o por lo menos una grabación un poquito más pulida o más prolija, con mejor calidad, pero siempre yo destaco las versiones que están muy bien representadas para hacer interpretaciones por ahí paralelas, ¿no? Bien logradas y mucho más prolijas. Pasamos a Do You Want to Know a Secret, el tema que canta George Harrison en este caso, acompañado por los coros de Lennon y McCartney. Y bueno, obviamente este es otro tema más en mí, y también con con otra batería también, justamente que te deja en esta categoría, que es rock, que es pop, es una balada. No, son los Beatles. Este es exclusivamente un tema muy característico de ellos. Este fue uno de los primeros temas que aprendí a tocar en la guitarra. Creo que... Arrancaste difícil. Y aparte, difícil, movimientos de cejilla. De cejilla bastante importante. Pero la cejilla para practicarla, me acuerdo, pero patente,
muchos temas de este disco, pero Do You Want to Know a Secret? Porque mi papá me taladraba con la canción. Arrancaste por un modo hard, digamos, modo difícil, ¿no? Yo no hubiese arrancado. Mirá, vamos a hacer así. Yo, profesor de guitarra, agarro y te digo, che, Bruno, toquemos un tema de Please Please Me. Agarro Misery, por ejemplo. No vas a tener un solo problema para tocar ese tema. Claro. O Love Me Do. Love Me Do también. Love Me Do lo puedes sacar al toque sin problema. Después el resto de los temas involucran un entendimiento de cuándo caer y ya superás una cantidad de acordes importantes que ya no solo tienen cejillas, sino que también tienen una forma de tocarse por el tipo de arpegio que tienen cada uno de estos temas. Do You Want to Know a Secret va a ser justamente uno de esos. Pasamos a Taste of Honey, que un temazo. Este está en fa menor sostenido. Que acá tenemos las 3 armonías vocales de los Beatles sonando al principio, con un McCartney resonando, que va a ser la voz principal. Que efectivamente... bueno, como bien mencionaba Max, esto también va a ser un cover de Marlowe y Scott, un cover de los Beatles que, como decía Maxi, no coincide en el disco, parece que está aislado ahí, es un tema, sí entra en una categoría medio country. Es un tema de Broadway en realidad. Claro, un tema de estilo Broadway, exactamente. Está hecho para una obra de Broadway, así que era una cosa muy, muy rara. Muy rara. Para eso, ¿no? Era Since I Fell For You se llamaba la obra. Ah, buena data esa, Juan. Mira, sí, de 1960, tal cual. Que es muy diferente esta canción dentro del álbum, ¿no? Muy diferente, y la complejidad que tiene, digamos, para hacer las armonías vocales es maravilloso. Si el tema lo estás tocando con amigos, si tenés las 3 voces y lo haces sonar medianamente, te va a transportar. El tema, por la armonía que tiene y todo eso, realmente cuando están sonando te lleva. Y después la forma en que está tocada, justamente en el tempo que tiene, particularmente, que no es nada convencional. Seguimos. Dicen que esta canción se las impone George Martin, que les dice pongan esta canción, porque si no tenían que poner otra canción que ya habían grabado ellos, que era otro cover, que era How Do You Do It. Está en la antología. Que era un cover que quería George Martin sacar antes de Please Please Me. Finalmente, How Do You Do It lo terminan sacando Jerry and the Pacemakers, que era otro grupo de Liverpool de la cartera de Brian Epstein. Que creo que ahora que decís esa idea de sacar este tema, es también para atraer a un tipo de público Exacto. más adulto, porque también tenía una llegada con lo que es la guerra, toda esta idea de la ambientación, ¿no? del periodo donde está hecha la canción, y que también traía esto como bien se piensa, ¿no? Los Beatles más unisex, no hay solamente para atraer al grupo femenino, sino que traiga a todas las personas que guste por la banda, no por la estética, sino por la música. Me parece que eso también es fundamental remarcarlo, ¿no? Bueno, ahí me está dando pie para Tavistock, Maxi. Guarda con todo lo que está diciendo, sí. Guárdatelo, efectivamente. Pasamos para mí el que es efectivamente el mejor tema de la primera época de los Beatles, que es There's a Place. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Este tema está fuera de lugar, pero fuera de tiempo directamente para lo que es cuando estás escuchando de Beatles, y sobre todo la época, estamos hablando del año 63, recordemos. Efectivamente este disco, con este tema parece que es un tema futurista, y aquí vuelvo a repetir esto, y soy reiterativo con esta parte, que no parece rock, no parece pop, esto es Beatles, absolutamente entra en otra categoría, sobre todo por armonías vocales, y bueno, estas cuestiones que, otra nota de mí, y que bueno, hace referencia un poco nuevamente a estas armonías particulares que formaban los Beatles, y bueno, un tema, digamos, fuera de lugar ha pensado, digamos, como uno pensaría a los Beatles. Por supuesto es un tema, los Beatles acá la temática va a ser reiterativa con respecto a todo es amor. Vamos a tener que esperar hasta Nowhere Man para escuchar un tema un poquito salido de esa temática, pero efectivamente los Beatles acá hacían una música que estaba fuera de serie. Ni hablar que esto seguramente son lo que le da la confianza después ya para empezar a producir sus propias canciones y tener discos ya formales solamente de canciones propias. Que la otra vez me hicieron una trivia, dije cuál fue el primer disco que ya componían solamente sus propias canciones. Hard Day's Night. Muy bien, gracias. Sí, Juan lo iba a ganar, yo no le pegué. Te digo, sí, la Hard Day's Night.
Porque tenemos Please Please Me, Dale With The Beatles, seguía teniendo covers, después tenemos... No, With The Beatles era ya directo. No, el Beatles for Sale Beatles era for Sale tenía puro covers. Tenían que sacar un disco. Sí, había un contrato, había que sacarlo y lo llenaron con lo que pudieron. Sí. Igual, pensando, después vamos a hablar, vamos hablando así por disco, como haciendo justamente el ciclo de los discos. Uno pensaría, ahí en For Sale tenemos What You Doing, que bueno, ahí está, fuera de lugar totalmente ese tema. Vamos, y la última canción que cierra el disco va a ser Twist and Shout, evidentemente va a ser un cover, que bueno, va a ser muy pero muy conocido ya en cualquier lugar. Y efectivamente... Y acá se remarcó, obviamente, si lo traemos a Argentina, bueno, tenemos que también tildarlo desde un punto de vista, desde el programa donde fue emitido, acá en lo que fue... No lo nombres, no, por favor. No. Acá diríamos, lo quemaron al tema. Sí, lo fue quemaron. quemado directamente. Y vamos a... vamos a aclararnos por nuestra parte, cuando estábamos en el formato banda Beatle, no podíamos cerrar con otro tema. Claro. Y en verdad todas las bandas terminaban, y me acuerdo en los festivales Beatles, que todas las bandas, vos decías, había 10 bandas y las 10 bandas terminaban con Twist and Shout. Sí. Y vos decís, por favor, basta, por favor, ha habido tantos temas, sobre todo en una digamos, exclusivamente un evento Beatle que podés cerrar con I Want You si querés, y quedaba bien, digamos. Ustedes que son músicos y que se dedicaron dedicaron mucho tiempo a esto, digamos, ¿es una obligación? ¿Es algo que uno lo hace porque ya digamos, la gente lo espera? En las fiestas privadas lo puedo entender porque el combo estaba armado así. Vos tenías que hacer un recorrido, sobre todo cuando vos preguntabas, cuando vendías la banda, la primera frase era ¿querés primera época o segunda época? Y el tipo, si era conocedor de los Beatles, te iba a la segunda, pero si desconocía, no, todavía me tema de los Beatles, ya sabés que él decía que le gustaban los Beatles, pero que solamente conocía Twist and Shout. Así no funciona. Y te lo pedían, claro. Es como decir que me gusta Deep Purple y me gusta Smoke on the Water, ¿viste? No. Claro, es muy limitada a veces la referencia cuando uno dice de los Beatles y si ella piensa en eso, ¿no? De la Beatlemanía y quedarse en esos estereotipos de formaciones de música. Y yo siempre, como manejo con mis alumnos, que son de secundaria y ya están más alejados del concepto de los Beatles, lamentablemente llega, como digo, acá se formó Twist and Shout como el formato Beatle y era la representación de los Beatles, como que es rock. Y le digo, pará, escuchá los Beatles y le pongo un Revolution 9, y listo, escuchá, estos son los Beatles y vos decís, ¿cómo llegan a esta etapa? Claro, por eso digo que se quemó también, porque... Sí, acá es un caso particular en nuestro país, teniéndolo en cuenta por ese lugar de un programa tan importante, mediático, tan popular, que lo remarcó y que por eso digo, después, como vos tenés que venderte como banda, tenés que tocar lo que está de moda, y Twist and Shout fue la base directamente, que todo tenía que terminar con Twist and Shout, y como digo, 10 bandas tocando y las 10 bandas cerraban con Twist and Shout. Increíble, ¿no? Ese niño yo no fui. Ese niño yo no fui. Sí, no. Tal cual. Bueno, así pasaba Please Please Me, el disco récord de los Beatles grabado en un día, y bueno, habiendo recorrido un poco la temática de temas. Sin duda, gran disco. Si tuviese que pasarte un top 3, así que top 3 rápido cada uno. Yo les digo que mi top arranca en el tercer puesto. Tendríamos A Taste of Honey. En el segundo puesto, Ask Me Why. Y en el primer puesto, There's a Place. Obviamente todos son buenos, pero este es mi ranking. Así que Maxi, te pregunto a vos, ¿cuál ponés? Bueno, yo te pongo Taste of Honey directamente primero. El segundo, dale entonces. Sí. Pero en el segundo, yo soy del PS I Love You y me quedo con Ana. Bueno, ahí tenés uno lindo. Me encanta. ¿Te escucho, Belu? Para mí es PS I Love You, Ana y There's a Place. Ahí está bien. ¿Y Juan? Mirá, creo que coincidimos, menos Maxi no en esto, pero el primero es There's a Place, pero por lejos. A mí me gusta mucho también Misery y a mí me gusta mucho la participación de Ringo en Voice. La verdad que ese sería mi 3, ¿no? Sería There's a Place primero, Misery y Voice. Excelente, Juan. Bueno, Ale, ¿querés hacer un top 3 rápido así? ¿Un top 3? No te interesa. ¿Un top 3? Top 3. Así de y la gente también, ¿eh? La gente sí, que escriba ahí, por favor, en el chat, un top 3 de tema de los Beatles. Así bueno. Así rápido y al aire que lo pueden escribir. Estamos en Frecuencia Beatle, por Aleco Entretenimiento, hablando del disco Please Please Me y narrando un poquito los temas que hacían alusión. Y aprovechando esto, Ale, vamos un poquito de música y después me pasas tu top 3. Dale.
Vamos a un poco de música. Dale. De los Beatles, obviamente, Vamos a ¿no? escuchar. ¿Qué vas a escuchar? De los Beatles, me imagino. Vamos a escuchar un temita de Iron Maiden. Excelente. Ale, ¿estamos al aire? ¿Me lo prometés que estamos al aire? Te lo recontra, mega archiprometo. Excelente, seguimos en Frecuencia Beatles escuchando a los Beatles. Sí, ¿no? ¿Qué vas a escuchar? Perdón, recién se hizo un mix entre el shalala sí, y con la remix, música de fondo, quedó remix. Quedó muy bueno. Eso, una versión remix. DJ, Muy tenemos justamente DJ Aleco. Haciendo un poco de pinchando pistas. Efectivamente, sí, efectivamente. Muy bueno quedó. Bueno, tenemos mensajes. Emilia ahí nos dijo su top. top. Por favor, escuchamos a 3. Emilia, le mandamos saludos. A ver. A ver. Vamos a ver. Primero, There's a Place. 2, P.S. I Love You. 3, Do You Want to Know a Secret? Buenísimo. Muy Bien, bueno. Gracias, Emilia. Muy bueno. Gracias, Emilia. Y bueno, Muy bien. No sé si tenemos algún otro mensaje más, no lo estoy leyendo ahora, pero si no, continuamos. Velo, vos haceme recordar, ¿eh? Sí, yo te Listo, voy ahí, metiendo. vamos un poquito a hablar de, a uno dirían, el alma de los Beatles, que terminó por, digamos, darle identidad, ¿no? Porque ya sabías, es Lennon y McCartney, es el primero que reconoces. Luego tenés un callado George Harrison, pero siempre agregando su cuota, digamos, importante a los Beatles con sus arreglos y también con sus armonías. Sobre todo con sus armonías, porque me hacen increíbles las voces difíciles que te puede hacer este tipo. Créanme, para los que tienen banda Beatles saben que sacar la voz de George Harrison encubierta y que se mete entre las dos voces de McCartney y Lennon va a ser un espectáculo. Y luego tenemos a Sir Richard Starkey, justamente en Liverpool, nacido en Liverpool el 7 de julio de 1940, más conocido como Ringo Starr, y justamente es el cantante dentro de la batería del grupo de The Beatles. Y efectivamente nos va a traer justamente varias cuestiones. En el caso de él, vamos a estar hablando de alguien que termina por amalgamar a los Beatles. Recordemos que la forma de ingreso es un poquito más a la fuerza. Claro, porque decimos, Ringo. Ringo ya tenía su grupo, era el más profesional de todos y era una cara visible dentro de todo lo que era Liverpool. Entonces, bajo esa premisa, se hizo mucho más fácil que, evidentemente, con Brian Epstein. Diga, este es el muchacho que tenemos que tener aquí, y ya está. Y hasta ahí llegó Pete Best y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Pero efectivamente Ringo nos va a traer algo muy importante, que va a ser un poco esta idea de arreglos, que yo me voy a quedar un poco, dale, pues después si querés hablar un poco de la batería, de los arreglos, yo siempre me voy a quedar con estas cuestiones que veníamos marcando. El tempo que tenía Ringo era una cosa increíble, y después una frase que él mismo terminaba diciendo es: mira, yo tengo que tocar cuando vos no estés cantando. Porque muchos a veces la batería, me voy a meter arreglo en todos lados y el tipo sigue cantando y parece un solo de batería mientras estás cantando. Bueno, Ringo no tenía esto. Era un tipo muy disciplinado que justamente ejercía o hacía el arreglo con un tiempo muy yacero, porque recordemos que también para esa época la influencia era bastante común, sobre todo esto que eran estas tres voces de los Beatles cuando cantaba Harrison, Lennon y McCartney, y él arreglando un poquito todo esto para darle un sentido a las canciones. Voy a escuchar sus opiniones sobre Ringo, chicos, sobre un paneo general. Adelante. Maxi. Sí, no, pero no estoy en vivo, ahí está, estoy en vivo. No, que cuando uno habla de Ringo, de costa a costa. Bien en la carrera solista por ahí no se destacó, no pudo mantener todo ese alineamiento como podían tener los otros en ese grado de protagonismo, pero aún así creo que considero para el lado de los Beatles tienen unas cuestiones mismos en la sutileza de sus arreglos. Yo me quedo también pensando en Rain, por ejemplo, que a veces yo diría hay arreglos que son muy macarnianos porque él también se animó a cubrir en algunas áreas o grabarle cuando quiere tomar un poquito más de protagonismo, pero lo que es, por ejemplo, también en el Revolver, She Say, She Say, me parece que tiene una cantidad de arreglos pero muy buenos también para la época, ¿no? Porque el arreglo, como digo, mantener una base era una cosa, pero después tirar un arreglo que juegue con el lado de la música es fundamental para también darle esa idea de quiero. Y no nombraste tocar. Happiness is a Warm Gun, cuando queda justamente dado vuelta la batería a propósito en ese arreglo justamente que va en un 3x4, pero la batería va 4x4, una cosa impresionante de otro nivel. Pero eso sí, o sea, justamente cuando dicen los Beatles no eran complejos, bueno, por favor escuchen ese tema y después recién me vienen a hablar. Sí, no, en el sentido ya de que de las canciones avanzadas para la época, en ese sentido hay mucho que hablar y como digo, mantener una base formal libre también está bueno,
para encararle, que hay canciones que ameritan y otras que obviamente tienen que tener arreglos, como dije, así como está Ana, que tiene una especie de rítmica poco frecuente, y así, bueno, también, qué sé yo, utilizar solamente un bombo y un Me redo. quedo con otro arreglo similar a ese estilo, va a ser Ticket to Ride, y después me quedo con In My Life, también, que tienen esas características. Sí, jugar con el Charles así libre Charles, y abrirlo. Libre. Sí, en un momento. Es un arreglo solamente que va a estar ahí y que, bueno, lo vas a escuchar en ese momento. Baterías también, otra. A mí me parece... Sí, te escucho, Belo, dale. Perdón, me parece súper interesante todo lo que están contando, porque acerca de Ringo se leen muchas cosas. Ringo el infravalorado, digo, hay como titulares muy fuertes y opiniones como, a ver, sí, un poco fuertes acerca de Ringo, como si él no existiera en la banda, ¿no? Cuando a Lennon le preguntaron si Ringo era el mejor baterista del mundo, decía que ni siquiera era el mejor baterista dentro de los Beatles. John Lennon lo decía eso, ¿sí? Claro, el mismo, ahora, claro, por eso. Gracias. Si vos lo mirás, Gracias, retrospectivamente, Ringo Starr debe ser uno de los bateristas más influyentes en la historia de la música. Sin duda. Y si querés ver algún momento donde Ringo te muestra precisión y capacidad de tocar como un baterista moderno, tirando muchos rulos, no haciendo contrarritmos, sino tirando rulos, lo que sería la pirotecnia, escuchá Hello Goodbye. Sí. El tipo, si querían tirar pirotecnia, tiraba pirotecnia. El tipo, si tenía que agarrar y hacer un contrarritmo, te hacía un contrarritmo. Si se tenía que ir y volver, se iba y volvía. Y si tenía que no tocar, prácticamente no tocaba. A ver, recuerden la base de Come Together, ¿sí? Sí. Que es simplemente él golpeando en la chancha, ¿no? En el floor tom, sí. Perdón. Sí, pero dándole ahí, dándole en la chancha tom simplemente y el bombo, una cosa increíble. Sí, efectivamente. Y bueno, creo que también los arreglos de dentro de lo que es la chancha, marcar todo eso, como digo, quitar el Charleston, todas las formalidades. Claro, sacar la base cuadrada, ¿no? La base cuadrada esa que siempre se tocaba, que era ese Charleston, el bombo y el redo, nada más es lo único que podías poner. Bueno, él te hacía un mix de todo eso y era la identidad del tema. Creo que eso va a ser fundamental para Ringo. Y acá marcaba Hello Goodbye como uno de esos temas también. Pero después me voy a Tomorrow Never Knows también, que bueno, es un delirio directamente. Que, o sea, ese tema lo está tocando ahora en 2020 y no lo entendería la gente tampoco. Pero bueno, cuando hablando de eso de cosas que Belu lo marcaba como diciendo, bueno, que no era infravalorado o por lo menos no tenía esa participación como los otros, es el sentido que también, bueno, muchas veces en la imagen que él daba, porque lo tomaban también para la chacota, él era como el chistoso. Y pensemos en Help, pensemos en... Sí, no, pero pensemos en Help, por ejemplo, ¿no? Cuando lo ponen a él en la película como el protagonista que lleva el anillo. Help, ¿no? El Ringo, sí, justamente el Ringo. El Ringo, ¿no? Entonces es como que, bueno, siempre está ese momento del bromista, ¿no? Como que queda medio como... Bueno, él es actor igual. Él es actor, sí. Y él ha dicho muchas veces que le fascina actuar. Claro, pero cuando a vos te toman ahí, te quedás con una imagen que después medio quedás ahí más estigmatizado en el proceso del... Como Johnny de Cher, el Ringo de los Beatles, cuando le dice Lisa Simpson. Claro, Lisa Simpson, sí, pero el sentido creo que también, en verdad, como destacar que ya lo habíamos, por lo menos yo lo había marcado, el virtuosismo de cada uno en verdad es limitado, solamente tocaban, digamos, las notas justas, no hay que agregar más y la complejidad, y como dijimos, las composiciones más complejas a veces ni siquiera las pudieron tocar ellos, como fue el solo de While My Guitar Gently Weeps, cuando traje a Eric Clapton. Claro, tocar. No, bueno, justamente, me quedo ahí, las famosas dudas que se generan con el disco Sgt. Pepper, que muchas veces se tilda que el tema Good Morning, justamente no es Ringo el que toca la batería por la complejidad también de eventos que tiene ese tema, pero bueno, a mi entender debería ser Ringo, pero se dicen que era un sesionista. De esa canción en particular, que se escucha como si no tuviese el feel de Ringo cuando está tocando y las entradas que tiene particularmente ese tema. La guitarra, en efecto, está tocado por McCartney, por ejemplo, en ese tema, ¿no? Ya para marcar una diferencia. Bueno, las guitarras cuando le escuchen, por ejemplo, la de Taxman, también pasa lo mismo. Son muy llamativas, muy representativas al estilo McCartney. Igual que las bases de batería, muy al estilo McCartney, por eso a veces digo, esto ya es muy... Bueno, Back in the USSR, ¿no? Justamente Back in the USSR lo toca McCartney y se escucha ese estilo de él. Y si no me equivoco, creo que Dear Prudence también coincide también con McCartney tocando la batería, que es un arreglo de él, ¿no? Los arreglos. Y hay una cosa también, hay una cosa que le tenemos que destacar a Ringo, que es zurdo. El muchacho. Es verdad. Hay dos zurdos. En un set de batería para diestros.
¿Sí? De hecho, ataca los bombos de la manera, ataca al revés, digamos, en vez de golpear cuando hace una bajada, primero con la derecha, golpea primero con la izquierda. Y hay otra cuestión más que tiene que ver con la forma de tocar, y es el primero que cambia la forma de agarrar el palillo con la baqueta con la mano derecha, no lo tiene como, si ustedes miran con la mano izquierda. Si ustedes miran al baterista de los Rolling Stones, que tiene las baquetas del tipo jazz, es uno de los primeros que lo agarra como es la batería del rock and roll. Así que mirá si el tipo cambió las cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno. Sí, bueno, creo que eso también representa cuando uno dice, cada uno puede tocar, pero también tenés una esencia ya del músico. Cuando vos sacás a Ringo, ya no es los Beatles, tienen otra formación, ya no pierde la calidad que puede haber dado o aportado cada músico, ¿no? Por eso mismo está el factor humano, está el factor creativo y el toque. Eso es fundamental. Entonces es muy importante haber unido a esos fragmentos, como dijimos, Mariano decía también, los 4 elementos, ¿no? Formales también que utilizarían para poder ser una alquimia perfecta. Ustedes saben que los traigo acá un poco a alguna curiosidad del presente de Ringo. ¿Sabían que Ringo es una estrella súper famoso en comerciales de Japón, en publicidades? Que en japonés la palabra Ringo significa manzana. Yo no sabía eso, que significaba manzana. Y bueno, y así fue como fue convocado para protagonizar una publicidad sobre jugo de manzana, justamente en Japón. Y ahí muy parecido a la historia de Mr. Chispa. Exacto. Sí. ¿Saben ustedes que también? Las publicidades, Sí, Juan, ibas a decir algo, dale. A mí lo que me pasó también es que cuando mi hijo más grande era chico, miraba el Discovery Kids. Y había una serie del Discovery Kids, obviamente lo mirábamos doblado al castellano, ¿no? Pero cuando miraban los títulos, decía relatado por Ringo Starr, y era la de Thomas el trencito. Ah, mira vos. Bueno, sí. las primeras temporadas las había relatado Ringo también. Y yo me acuerdo de eso, mira. Entonces, mucho tiempo después, tengo que hacerme cargo, mucho tiempo después los busqué en YouTube solamente para escuchar cómo Ringo relataba esas primeras. Y era efectivamente, lo decían los títulos, de relato Ringo Starr. Qué bárbaro. Y una pregunta les hago a los tres. ¿Cuánto hay de cierto que Ringo dicen que él quería ser peluquero en realidad, antes de entrar a los Beatles? Yo no sé qué quería hacer, ¿eh? Claro. Era lo que podía hacer. No te olvides que Ringo era muy pobre. Sí. Bueno, claro, él nació en Liverpool, también de una familia trabajadora, ¿no? Ringo no tenía un buen... Al toque el padre se fue, ¿no? Al toque el padre se fue y la madre Elsie quedó sola y él se tuvo que hacer cargo, digamos, de su madre desde muy chico. Además, él tuvo peritonitis, con lo cual no pudo ir al colegio. Digamos, la verdad que una vida bastante malita, pobre muchacho tuvo. Sí. Pero bueno, nada. Quería hacer lo que podía. Me seguís llevando a esto, porque cada vez que escucho todos estos elementos de vidas complicadas, son justo las frases que necesito para crear un agente MK Ultra, y los Beatles entran en todos los papeles perfectamente, así que espectacular todo esto. Ya ese tema es fundamental, porque todo esto lo que estamos diciendo tiene mucho que ver cuando lo podés, digamos, poner en paralelo a un montón de cosas que harían entender que por ahí se podría hablar de que se necesitaba armar una banda para empezar a influenciar a las nuevas generaciones juveniles, ¿no? Pero antes de entrar en ese tema, yo me estaba viendo acá 2 cosas. Una, Strawberry Fields, que también tiene unos arreglos espectaculares directamente con la batería, que entra también con la parte de la orquesta, ¿no? Hay por momentos, pero la sonoridad de los graves, o por lo menos la parte de los bombos, todo el entramado que hay, que es como recursos pocos habituales, o por lo menos no formales o tradicionales de la batería, porque son arreglos que van muy bien con los cortes, con los frenos y las entradas y salidas. Pero me quedaba también en esta idea de que, bueno, así como es popular en Japón, se le hablaba a Ringo de que él era uno de los pocos que quería contestar los telegramas o las cartas de todos sus fanáticos, que esto aparece en el capítulo de Los Simpsons con Marge, que le había escrito una carta y le había pintado un cuadro. O sea, hacerle un capítulo a Ringo también involucra
digamos, la cualidad que podía tener y que en verdad sí, él se toma la molestia de querer contestar a todos lo que podía también, porque tenía una agenda, ¿no? Efectivamente. Che, y era tan mal baterista, pero les voy a decir algunas personas con quienes tocó el tipo este, ¿no? Más allá de es el único que tocó con el resto de los Beatles en todos en muchos discos, ¿no? Sí. Tocó en discos de Harrison, en discos de Lennon, en discos de McCartney. Voy a tirar algunos nombres para que vean qué baterista malo era. A ver. Uno de los padres del blues, Howlin' Wolf, por ejemplo. B.B. King, ¿le suena de algún lado B.B. King? Claro. Ok, busquemos otro tipo que más o menos tocaba algo, Peter Frampton. Sí, okay. Harry Nilsson. Bien. Bob Dylan. Bueno, está bien, Tom Petty. Claro. Bueno, busquemos otro, los Beach Boys. Muchacho, es que a veces, bueno, una de ¿con dos. quién tocaste, Ringo? Claro, una de dos, como ya tenés el título de Beatles. Ya está, tráelo a tocar que lo vendemos solo esto. Claro, quiero tener un Beatle en mi banda. Yo toqué con un Beatle. Fue Ringo, pero bueno. Lo hacemos. Hablando de Ringo y de las canciones y de quién compuso qué, que ahora ustedes van a... Yo tengo unas ganas ya de que me empiecen a tirar esa data porque me quedé del programa pasado esperando ¿Qué pasó? saber. Ringo dijo, ¿te acuerdas cuando todo el mundo empezó a analizar las canciones que hacíamos? Me parece que yo mismo nunca he comprendido de qué trataban alguna de ellas. Esto referido a que este famoso grupo del que estamos siempre hablando parecía guardar muchos significados ocultos. Y acá viene de vuelta. Sí, se viene una gran cantidad. Vamos a plantear un gran enigma surgido hace poco, realmente. Pero vamos a un temita y ahí ya tenemos cortina musical, ¿le para esta parte? Y ahí metemos a full la temática de los Beatles mágicos y misteriosos. Luego hablar de Ringo Starr, luego hablar de Please Please Me. Vamos a pasar a este mundo oscuro que siempre nombramos, como para tener otra mirada de los Beatles, que al parecer uno dice, pues siempre todos los programas que te hablan de qué maravillosos son, qué bueno que son, pero también te vamos a dar el otro lado para que también analicemos una historia bastante particular sobre los 4 fabulosos de Liverpool. Vamos un poquito de música, Alex, aquí en Frecuencia Beatles, y ya estamos de vuelta. Una de los Beatles, por favor. Te escucho, Alex, perfectamente. Estamos al aire. ¿Estás seguro que estamos al aire? Estoy seguro. Bien, nuevamente continuamos en Frecuencia Beatle, aquí escuchando un temazo. Te das cuenta que la batería de McCartney, ¿no? Al toque, ¿no? Porque ese arreglo... Yo sé lo que decía, ¿no? Eso que estaba, pero antes de eso, porque justo yo estoy poniendo todo excelente temazo, buenísimo. ¿Puedo hacer para la semana que viene pedirles a todos que hagan un top 3 de los peores temas de los Beatles? Top 3. Hay más. Why Honey Pie es una, ¿no? Why Honey Pie en realidad es el menos escuchado, pero es como que te digan, mira, peor tema todavía es como que te digan Don't Pass Me By, es un plomazo. El plomazo. Bueno. Y es más largo que Why Honey Pie, se nota que es un delirio que aparece ahí, pero es necesario, digamos, ¿no? Para bueno, el disco, es que yo creo ¿Lo hacemos los peores 3? Dale, el peor 3, por favor, para la clase que viene, por favor, tengamos clase que viene. Tarea para no se olviden, los que están escuchando, que tenemos nuestro Instagram, Frecuencia Beatle, y ahí van a poder también responder. Sí. Podemos ir juntando el top 10 ahí de los 3 peores. Subite una encuestita ahí, Belu, por favor, y vamos llevando un poquito todo esto para ese lado. Bueno, ahora, Ale, arrancamos con la temática mágica y misteriosa, ¿sí? ¿Por qué menciono todo esto? Okay. Vamos a lo siguiente. Vamos a estar hablando de... Siempre tenemos una conspiración con los Beatles. Ya veníamos hablando un poco, los veníamos preparando, ¿no? Decíamos, un McCartney muerto, que en realidad ya tenían varios dobles de los Beatles preparados en el caso, uno de repuesto. Y tenían uno igualito, por las dudas si alguno se rompía. Efectivamente, ¿por qué? Porque los Beatles eran parte de una maquinaria gigantesca. Recordemos que para la época es la primera banda que se globaliza oficialmente por la cantidad de discos, por la cantidad de ideas. No solo vendían, digamos, música, sino que también había una gran cantidad de economía sostenida en pos de los Beatles. Y a partir de acá entonces podríamos decir que los Beatles simbolizan también, o tienen una parte más grande, escondida por detrás de todo eso. Entonces, los Beatles realmente eran
lo que decían ser o simplemente era la fachada de una maquinaria muchísimo mayor que estaba experimentando con justamente toda la población. El contexto va a coincidir, puesto que luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los materiales obtenidos en lo que tiene que ver con la inteligencia y los experimentos llevados a cabo en todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todo este segmento, empiezan a llegar a Estados Unidos a través del proyecto Paperclip. ¿Qué significa esto? Mira, tráeme todos los científicos que realmente hayan descubierto algo interesante en esa época. Y uno de los descubrimientos más interesantes va a ser la creación de la manipulación mental a través del mind control, justamente del MK Ultra. Esto ya no lo estoy diciendo como conspiración, esto está blanqueado efectivamente, ya figura, lo quieren buscar en Wikipedia, ahí está, es un archivo desclasificado de todo lo que tiene que ver con la CIA, así que lo pueden observar y lo pueden contabilizar ustedes. Parte de otros científicos se fueron para la ya ex Unión Soviética, ya no existe más esto, pero efectivamente hubo una redistribución de los científicos y de la inteligencia y todo conocimiento de avanzada o de vanguardia desarrollado en ese periodo a través de experimentaciones. Bien, y los Beatles no van a quedar por fuera de todo esto. ¿Por qué? Muchas veces se comentan como algunos términos como ¿cómo terminó John Lennon muerto así tan fácilmente? ¿Cómo Lennon termina con un doble? ¿Cómo Chapman justamente es un tipo entrenado para matar a alguien y no se acuerda de que mató a John Lennon? Bueno, todo este tipo de eventos parecen no estar disociados demasiado de las conexiones que van con respecto a lo que vamos a hablar hoy, que va a ser nada más ni nada menos que el Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock nos va a llevar a nosotros a un evento bastante sin precedentes, que es un lugar donde se hace experimentación con respecto a las masas. Muchas familias importantes, de hecho, vamos a escuchar nombres que son típicos, por lo menos en el programa de Realidad Revelada, donde siempre se comenta, estas familias siempre están acá, y qué hace pidiendo justamente Rockefeller haciendo una suerte de research, buscando información sobre las conductas de las personas. ¿Por qué financia semejante estudio justo en el periodo donde están los Beatles? Vamos a tener un Theodore Adorno justamente, que va a ser bastante controversial, porque él nos va a hablar, propiamente dicho, en este experimento, de cómo construir la canción perfecta para que se vuelva popular. Para que también, en un momento, vos bajes la guardia y lo único que te quede sea grabarte como si fueses una cinta en blanco. Que toda tu naturaleza quede absolutamente reducida a cero, por lo menos en lo que tiene que ver con la capacidad de estar atento y bajar directamente las defensas del cerebro, como para que se te meta una imagen mental, un producto, una idea o un concepto que quede arraigado dentro tuyo, que te permita prácticamente ser encendido como si fueses básicamente un soldado perfecto para, ya sea inmolarte, decir una frase, como si nada de lo que estuvieses planteado en el momento que escuchaste a los Beatles luego sea tuyo. Básicamente, como plantearlo como mensajes subliminales que están ahí atrás, desde comprar más gaseosa como esta, o desde comprarte un auto, o desde asesinar al próximo presidente de los Estados Unidos. Este tipo de cuestiones va a ser bastante interesante, planteadas desde propiamente el MK Ultra. Y no quiero hablar de Chapman, que también parece que escuchó estos mensajes sin querer, uno podría decir. Y ahí estamos. Pero bueno, vamos a dar ahora sí la temática conspirativa. Maxi, te escucho a vos, Juan Pablo, y vamos a escuchar las opiniones de Velus. Maxi, vamos. Bueno, muy gracias por esa presentación en la cual nos estamos poniendo un poco a contexto de lo que se está dando todo el panorama. Y es cuando uno empieza a decir, bueno, a los que están escuchando y van a empezar a decir esto no puede ser posible, nuevamente escriban las palabras claves como Instituto Tavistock para poder ir lineando MK Ultra, para poder ir adjuntando esta información, porque son los la guía de supervivencia, como siempre decimos, Maxi, que vamos creando, como son palabras claves para esta tesis que vamos construyendo, como el marco teórico se lo vamos dando para que ustedes también, en este abstract que hemos hecho, ustedes también ya empiecen a buscar y, bueno, concretar estos puntos. Ni hablar. Por eso mismo, cuando uno trata de abordar esta temática, que es muy extraña, es definir que los Beatles fueron un producto de la industria musical para controlar las masas, y que todo eso es simplemente está alineado, está perpetrado por agentes ocultos, suena raro y suena extraño. Hasta diríamos, y ya cuando escuchen esto por ahí nos van a poner un par de dislikes, ellos no escribieron su música. No, bueno, estamos contando una historia que circula en internet, vamos a opinar de eso, no es que lo decimos nosotros, ¿no? No, pero cuando escuchan todo esto, vos decís, no, pará, ¿en qué momento, en qué mundo, qué demonios, qué mundo es este? Pensar que es un universo paralelo ya directamente, pero entendiendo que alguien trabajaba con ellos o procesaba. ¿Por qué? Porque hay un par de cuestiones que se van viendo. Primero, como lo hemos marcado,
para conseguir esclavos MK Ultra y tener programación mental y todas estas cuestiones mismo, se busca a personas que tengan algunos problemas familiares, principalmente que sean huérfanos, que hayan tenido situaciones muy complejas. Maxi, en la te lo niñez. resumo más fácil todavía, que hayan tenido una historia de estilo Disney, justamente, que como Bambi se te muera la madre y que no hayas tenido un padre. Entonces van a encontrar que Disney, no habría que nombrarlo, pero bueno, está también anotado en este proceso. Sumame el ratón Miguelito en esta lista entonces. No, hay varios caminos que podemos encontrar para darle, por lo menos decir si esto podría ser real y esto podría darse. Entendiendo que también están por detrás la industria de la música. Pensemos que está George Martin como representante también, esto lo que puede ser EMI, RCA, Parlophone, y creo que sí, estamos todos, pero cada uno también tenía su camino en las industrias procesos. EMI, ¿no?, que viene también de Electric Music Industry, también trabajaba para el lado militar. Y si entendemos que estas son herramientas militares para controlar una disidencia controlada, llamaríamos, o por lo menos direccionar un pensamiento de una nueva generación que también está un terreno muy fértil para empezar a poner ideas. Entonces, que aparezcan estas ideas así, o por lo menos estas temáticas paralelas, pueden formar en parte el trabajo de que los Beatles fueron un proyecto para generarlo. Diseñado, entonces, Maxi, desde acá, claro, si lo agarrás desde Tavistock. Recordemos que la curiosidad de Tavistock radica en que está financiado por la Fundación Rockefeller y con el respaldo influyente del reconocido grupo Bilderberg. Entonces ya ahí tenés un par de nombres que son muy fuertes si los querés plantear para solamente una banda. Entonces básicamente ¿qué hacían esto? Bueno, había una inversión muy fuerte en estudios acerca de lo que tenía que ver con las psiquis humanas y lo que tiene que ver con la conducta humana. En este razonamiento, el Instituto Tavistock trabajó en el Ministerio de Defensa británico durante la Segunda Guerra Mundial y su principal objetivo eran los efectos psicológicos de los bombardeos. Entonces ahí arrancamos un poquito todo esto acerca de entender qué pasa a la persona cuando está traumatizada. Y se dan cuenta que, bueno, muchos de estos efectos se pueden lograr. Te sigo escuchando, Maxi, decime. No, sí. El que puede participar también para acoplarlo, pero pensemos también que hay pruebas en las masas. Por ejemplo, voy a traer Guerra de los Mundos, cuando se hizo a través de la transmisión radial, sí, ¿no? Sí, sí. Esto fue una prueba. Un antecedente, exactamente. Un antecedente. Podemos decir que, no, simplemente era un radioteatro, que esto se confundió. Fue muy extraño eso, exactamente, que siempre se comenta, que el libro de George Orwell justamente dice, mucha gente se empezó... no es Orwell. Perdón, H.G. Wells. Estaba confundido. Ahí está. Y bueno, esta propia obra justamente hacía mención a un ataque extraterrestre. Pero claro, estaba en la radio. Recordemos que el experimento se emite en tanta repetición y en la hora pico, que lo cual es bastante extraño, que da como este fenómeno. A ver, ¿qué pasa si empiezas a hacer circular información repetida y con cierta calidad en cierto tiempo, en cierta cadencia? Bueno, ahí tenemos el efecto de lo que ocurrió con esa Guerra de los Mundos. Sí, totalmente. Entonces, acá me quiero meter yo un cachito, por favor, como abogado del diablo en esta charla. La primera cosa es que a la persona que se la indica como el que estuvo metido en todo este proceso Beatles, que fue el tipo que realmente escribió las canciones de los Beatles directamente, y acá ya nos metemos directamente en el meollo de todo esto, que decían, bueno, los Beatles no escribían sus canciones, era todo escrito por un señor que se llamaba Theodor Adorno, que había nacido en Alemania y que es uno de los máximos representantes de la escuela de Frankfurt. Es el que escribió todo esto para lograr esta dominación. Lo interesante de todo esto es que lo que escribe durante toda su vida Theodor Adorno es exactamente lo contrario, digamos, para tratar de evitar esto, cuando él hace su crítica cultural. Entonces podemos decir, ok, o este señor me vendía para los dos lados, o esto podría ser un gran invento, ¿no? El tipo contaba todo esto que estamos diciendo, pero como algo negativo todo el tiempo. Me quedo con esa, Juan. Sí, me quedo con esto, Juan. No como algo que tendría que pasar. Sí, ¿no? Pero bueno, también podría ser un estudio para decir, mirá, que si haces esto, la gente le va a pasar esto. ¿En serio te va a pasar eso? Ya lo hago. No, pero no era para eso. Y ahí está, que en realidad, Theodor Adorno es una bestia, léanlo, es totalmente recomendado. Es con respecto a lo que tiene que ver conducta de masa y todo este entendimiento, sabía lo que Dios. Entonces, bueno, también es muy, muy interesante tenerlo a cuenta.
de todo este planteo, como menciona Juan, mire, si se hacen esto es lo que va a terminar ocurriendo a nivel negativo. Pero claro, si lo agarrás como algo negativo ya sabiéndolo y lo aplicás, tenés un resultado bastante interesante y bastante lógico que ocurra con los Beatles. Sin duda. Bueno, pero en el Yo lo que sentido digo es exactamente lo contrario. Digo, ¿qué pasa si en realidad no es que Adorno escribía las canciones de los Beatles, sino que la misma industria discográfica que estaba surgiendo en ese momento se aprovechó de la creatividad de los Beatles y de la influencia que tenía sobre las masas para lograr todo esto que Adorno había contado negativamente? Entonces no es que los Beatles no escribían sus canciones y no hacían sus cosas, sino que ese fenómeno fue tomado por estas élites para agarrar y poder dominar. Me llevas al disco... Me parecería que fuera al revés, ¿no? Me llevas al disco Sgt. Pepper, que es el que más alusiones va a tener a las cuestiones militares y que sin duda tiene como una simbología muy marcada a lo largo del disco. Y puede ser interesante plantearlo desde acá. Yo creo que en verdad, en esta idea de poner a los pensadores o las corrientes que estaban haciendo de los estudios, porque también está Freud metido en esto, el sobrino que es Edward Bernays, todas estas personas están trabajando en paralelo. Lo meto también, si quieren, a Carl Gustav Jung, que están haciendo sus tesis, sus trabajos, sus estudios sobre la psiquis humana, la conducta humana, y todo esto también da un resultado, porque al fin y al cabo es en pos de qué, para tratar de comprender mejor al ser humano, pero esto puedo traerlo para el bien o para el mal. Si yo lo pongo en práctica, esto va a funcionar. Me parece que claro. Adorno, en este caso, tiene mucho del trabajo en el análisis de las masas, y cuando uno ve los libros que saca, que están todos relacionados a la música, porque aparte de ser un filósofo, un escritor, todo un gran orador, pero tiene un trabajo musical en la época que se están planteando. Entonces, me parece súper raro que se estén dando este paralelismo, porque son análisis sobre la conducta de la masa en base a la influencia de la música, que estamos entendiendo que hay un proceso de cambio en el consumo de la música, porque estaba por ahí lo que era más académico, lo que era más relacionado a lo orquestal, y acá se están llevando a canciones, a formatos mucho más reducidos, a que tienen también una secuencia de repetición, ¿no? Esta idea de hipnosis va a venir también por este lado, porque es la idea de generar lupeos. O sea, en esta idea de mantra, cuando uno piensa en la palabra del mantra para meditación y entrar en estados alterados de conciencias, uno podría trabajar aplicando la música a estos niveles. Y cuando digo pensar que la música también está recibiendo análisis y estudios a través de la electroacústica, o sea, el formalismo es la acústica. Las nuevas tecnologías aplicaban para poder analizar las características del sonido de una manera muy profunda, entender qué es una sinusoide, todos estos procesos de estudio, ¿no? Estamos hablando de cómo alterar y modificar un sonido, se están dando todo en paralelo y se están creando nuevas corrientes de pensamiento que para mí, si bien uno no podría decirle que son directas, pueden haber afectado indirectamente al trabajo, como digo, aplicar estas nuevas ideas a decir, lo puedo usar para direccionar a una masa y puede estar. Eso es lo que por lo menos se me ocurre bien, por los nombres que acabo de citar, ¿no? Me gusta pensar, Max, de todo lo que venías nombrando acerca de esta sinusoide que planteás, acerca de justamente la onda acústica y cómo se propaga, cómo es recibida por... Recordemos que el oído recibe la información es más sutil, entonces el cerebro la percibe y por supuesto la procesa más rápido. Entonces lo que nos queda a colación es que el sonido primero se escucha, empieza a procesar y luego empieza a compaginarse un poco con la imagen. Esto se hace en microsegundos, por supuesto, pero la curiosidad de todo esto es que por eso el mensaje subliminal a nivel oído puede entrar en diferentes frecuencias que queden por fuera de todo esto. Y una de las curiosidades que también se puede nombrar es que esa frecuencia puede alterar, hablando así llanamente, la condición del cerebro. Recordemos que es casi como una vibración. Ese estado de reverberancia produce o no produce siempre alguna constante. Y esto lo voy a lo siguiente. Recordemos que otra cosa interesante que se complementa con lo que tiene que ver con lo que es el fenómeno de los Beatles es... esperen que se me empieza a hacer loop con todo esto. Es las cuestiones que van a la CIA y la creación del movimiento hippie. Esto es algo muy interesante porque está conectado con Tavistock y nos lleva a decir que en realidad el hippismo, como se plantea, como esa rebeldía, en realidad fue otro mecanismo de control justamente planteado para hacer experimentos en la población directamente, porque si yo te decía
que te voy a meter una droga adentro para chequear cómo te comportamos, y decís, no, por Dios, qué vergüenza, pero te digo que si esto es amor libre y vos podés probar lo que quieras, sí, entonces sí. ¿Te das cuenta cómo manipulé la situación? Te dije lo mismo. Te vendí una remera del Che Guevara, básicamente, lo que te estoy diciendo. Entonces, literalmente el planteo es que la CIA ya tenía a sus agentes integrados dentro de todo lo que tiene que ver con este movimiento para hacer pruebas en personas. Y el MK Ultra está altamente relacionado con la prueba de drogas, suministro de información y repetición de información. Ahí tenés todos los elementos que saldrían del Tavistock y que nos darían a nosotros alusión a la creación de una masa no pensante o por lo menos bastante obediente. Hay algo que... Y no nos olvidemos que hay sí un tipo que es Elvis Presley que sí fue agente de la CIA, ¿no? Claro, Además, efectivamente. y para está que comprobado veas. Eso directamente. Este tema también se lo lleva a algunos mafiosos. Creo que si no me equivoco, creo que fue... no me sale Polanca, no Polanca. Sinatra, gracias Maxi. Sinatra, sí. Exactamente, está muy asociado al servicio de inteligencia norteamericano y a la vez también metido con la mafia italiana. Así que, bueno, muy interesante como vemos que siempre hay como una suerte de lado B bastante interesante a analizar. Y bueno, tiene como... A mí yo descubrí hace poquito, porque la verdad que realmente los escuché a ustedes el domingo pasado y empecé a investigar, y me encanta que estemos hablando de esto porque es el lado B, como vos decís, Bruno, que Ed Sullivan estudió en el Instituto Tavistock. Eso también, ¿viste? Ahí tenés uno más. Decían que él era un Illuminati, Ed Sullivan. Sí. Y bueno, y un poco fue él quien, digamos, gracias a su influencia, los Beatles explotaron. Dicen que si él no los hubiese lanzado de alguna forma, no sé cuánto iban a durar tampoco, ¿no? Bueno, pero hablando justamente, sí, tal cual, hablando de programas populares que justamente veníamos hablando con el Twist and Shout, el programa de Ed Sullivan va a ser efectivamente una simulación muy particular de este tipo de shows, donde se presentaban los artistas del momento. Si salías en Ed Sullivan, ya la popularidad se incrementaba al 1000% y efectivamente había llegado. Bueno, esto si lo acompañabas con publicidad, mensajes, la gente bajaba la guardia y automáticamente entrabas a este proceso. Siempre se habló que la mayoría de las figuras siempre son la cara visible del titiritero que se encuentra por detrás de escena, pues, efectivamente. Y bueno, parecería que los Beatles también fueron otro instrumento más para no solo vender mercadería, sino también para transmitir ideales que funcionaban también como una suerte de olla de presión para liberar presión de la población, haciendo alusión de que los Beatles me representan cantando las canciones de protesta que yo no puedo cantar y llegando, pero en realidad cuando te das cuenta se seguía vendiendo por la misma empresa. En los modelos es muy bueno que hay una anécdota de la última vez que tocan en el programa de Ed Sullivan, que tocaron 3 veces ellos en el programa de Ed Sullivan. En la tercera vez que tocan, cuando Ed Sullivan habla con Brian Epstein, le dice: me gustaría que usted desaparezca. Y un poquito más de un año después se muere Brian Epstein, ¿no? Pero terrible. Lo que pasa que estaba diciendo, bueno, como que este tipo es el que los está llevando. Probablemente Brian Epstein sí haya leído muchísimo acerca de lo que son estos modos de llegar y estos modos de manipular a la masa, y esto hoy se llama neuromarketing, ha influenciado muchísimo en los Beatles todo eso. Es probable que los mismos Beatles hayan leído a Adorno, sobre todo Lennon, que sabemos que era un lector voraz de todo este tipo de cosas y era bastante afecto a este tipo de lecturas. Pero yo sigo creyendo que ellos escribieron sus canciones, o por lo menos en este momento me tapo mis oídos, sacudo mi cabeza y digo, las escribieron. No, ni hablar, que uno acá está tratando de interpretar, o sea, ellos como músicos, se puede observar en los videos. Tocaban en vivo seguro, sí o sí, no es sí o no, ya está, eso está. No es que no tocaban sus instrumentos. Nosotros especulamos un poco también con Bruno a veces hablando de esa sensación de que ellos escribían las canciones, pero después eran, digamos, direccionadas, retocadas. Y todo funcional al sentido de que para qué va a ser o a dónde va a apuntar todo este trabajo que hay por detrás, como digo, la ingeniería social que hay por detrás que está modificando, y entendemos que hay medios de comunicación como estaba la radio como uno de los pilares, y después va a aparecer la televisión como otro. Son los medios masivos donde enviar un mensaje a través de ello, y esto está, como digo, está constatado, se sabe, y como dije, Edward Bernays,
sobrino de Freud, saca también un libro llamado Propaganda, donde muestra cómo es la influencia, cómo hay que, digamos, modificar y alterar todas las conductas y que se puede lograr. O sea, todo esto está constatado y que no es que simplemente entre en una idea conspirativa. Realmente se puede modificar la conducta del ser humano a través de ciertos estímulos. Lo que pasa que también si vos vas creando los íconos, los símbolos y los estereotipos de moda, estás apuntando también a una forma, diría hasta, está Marilyn Monroe, por ejemplo, si quieren verlo en el paralelo de la época, está procesando también un estereotipo formal de la mujer, hasta diría Barbie, si quieren buscar la muñeca, que podría entrar en lo que es un formato de lavado de cerebro para producir también una direccionalidad. Nunca estudié la historia de Barbie, pero habría que buscarle cómo también fue creada, de dónde está planeada. Todo esto está puesto y cuando llega a un grado tan importante a nivel masivo de influencia, no puedes pensar que ya por detrás se van a acercar personas y van a decir, bueno, a ver, vamos a pulir un poco todo esto porque se puede aprovechar. Se puede aprovechar para sacar la tajada que necesitan al interés formal, ¿no? Entonces, estas cosas se van dando y es una época donde se están dando revoluciones y cambios estructurales, donde se va viendo si es el Festival Woodstock, como bien habías hablado. Sí, Bruno. Sí, no, justamente lo estabas nombrando, si decís Woodstock ya estás hablando de un evento desarrollado por la propia CIA. La curiosidad es que la propia granja que se utiliza está financiada por varios de los eventos de la... Bueno, acá dice familia Rockefeller, yo no puedo decirlo ahí porque ese evento no lo tengo, pero siempre se habló de que la granja pertenecía a tierras ya establecidas para ejercicios de los agentes de la CIA. Y en esa particularidad, de lo que más probaron fue a ver qué hace esta droga en las personas. Total, lo iban a consumir porque se sentían libres. Bueno, estas son las cuestiones muy interesantes a plantear, que esa famosa rebeldía de la época, nada más ni nada menos que fue otro experimento más comandado desde las élites más importantes. Ni hablar. Yo siento también que alrededor de los Beatles hay muertes extrañas también, en esa sensación de que está por lo menos la muerte de Brian Epstein, que también, o sea, las muertes así medios instantáneas o súbitas también hablan de que hay un entorno muy raro, así como está la leyenda, la muerte de Paul McCartney. Entonces esas cosas resuenan muchas veces en el sentido de que hay algo un poquito más oculto que no obviamente va a salir en ningún medio, esto se oculta, está muy por detrás. Le pido a Alexis, ahora le voy a pasar que vea el escudo de la familia Martin, ¿no? George Martin, el escudo de la familia George Martin. Ahora te lo voy a pasar porque tienen que ver ese escudo porque sí, decía muchísimo. Se pasa. Sí. Hablando de conspiraciones se pasa, efectivamente. Me quedo pensando un poquito más en todo esto. Recordemos que no estamos planteando una idea de las que figuran en internet. Lo que tenemos son pruebas circunstanciales. No quiere decir absolutamente que esto sea correcto, pero sí es curioso, efectivamente, y que las verdades rondan por aquí. También es verdad, por eso damos siempre la vigilancia epistemológica, que yo puedo reunir los puntos que se me dé la gana para ir a la historia que yo quiera. Pero sin duda hay muchos eventos que se empiezan a conectar y que obviamente por lo menos marcan alguna curiosidad. Sobre todo en los rangos que siempre hablamos, que siempre se menciona a la familia Windsor como una de las familias más importantes en lo que tiene que ver con la conspiración. Y bueno, haciendo alusión a que dentro de todo esto siempre tenemos elementos mágicos y simbólicos dentro de todo lo que son los Beatles. Y sobre todo por la familia Martin, ¿no? El propio escudo cuando uno se plantea, tiene como algunas referencias interesantes como para ser evaluadas. Ahí se la pasé, si le dejamos un poco de tiempo para que Alexis la pueda por ahí descargar y subirla, sino que bueno, tome la referencia, pongan en Google directamente, yo lo busco así, George Martin, escudo familiar, es la primera que aparece en la izquierda. Van a encontrar sutilezas muy extrañas a referencia, ojo, a referencia a los Beatles, porque aparecen tres escarabajos. Y la cebra, una cebra con también el cetro de Osiris. Sí. Entonces, no sé cómo llamarlo, cetro. El báculo sería en este caso. El báculo, sí, en el báculo, que es el que también se usa para arrear las ovejas, diría yo. Ovejas, pero exactamente. Para llevar las ovejas, y también recordemos que si lo queremos en lo que tiene que ver con las cuestiones netamente alquímicas, el báculo es una referencia a la antena con la cual el mago puede contactar con las energías etéricas
que están ahí. Bueno, muy curioso el escudo, simplemente cuando lo vemos, sobre todo porque hay 3 escarabajos y no hay 4. Y siempre cuando dijimos que McCartney está muerto, ¿por qué tenés 3 ahí? Eso, dale, en serio, a alguien le tiene que llamar la atención. Y después, si les gusta hablar de los ya desaparecidos Illuminati, porque ya te digo, cuando se blanquean los Illuminati, pues ya querían que los veas. Si hablas de conspiración, digamos, la mejor forma de ocultarte es a simple vista. Tenemos lo siguiente, tenemos la cebra blanco y negro, ¿no? Marcando un poquito esta dualidad del famoso ajedrezado, que va a ser una de las constantes dentro de la simbología de este tipo de logias. Que evidentemente, bueno, tenemos 2 cosas acá. Esto, o lo usás para el bien o lo usás para el mal, eso es indistinto. Los intereses acá no nos exceden, pero sí te podemos decir efectivamente que hay eventos que sin duda marcan alguna extrañeza o cierto halo de misterio que no podemos dejar por fuera si vas hilando puntos. Y les pido a Juan que me haga la traducción de ese Amore Solum Opus Est, ¿no? Que también hay una referencia muy importante. Como digo, todo está situado a George Martin cuando hablábamos hoy, ¿no? Juan. Exactamente, el amor es lo único que necesitas, en definitiva. Claro, exactamente. ¿No? Está refiriéndose precisamente a quizá una de las grandes obras de los Beatles ahí dando vuelta, con lo cual la verdad que George Martin, además de que nosotros lo queremos mucho a George Martin por lo que fue como productor, realmente piensen ustedes que podrían haber caído en las manos de cualquier otro productor, o incluso podrían los Beatles haber cerrado con Decca y no hubiera sido lo mismo, ¿no? Pensemos que George Martin fue un productor que les dijo: ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, o que los llevó y los trató de criar a lo que es la música culta, ¿no? Les podría haber tocado cualquier otro que dijera: no, nene, vos tenés que sonar así, de esta manera, y hubiera sido la historia totalmente diferente, ¿no? Sin duda. Así que eso es una de las cosas. Por otro lado, hay una cosa más sobre George Martin que es interesante, y en este tema que estamos diciendo, y es que ellos grabaron Parlophone, la mayoría de los discos, que es la empresa inglesa, que es una subsidiaria de EMI, que era originalmente una compañía alemana, y se dedicaba no a la música, sino se dedicaba a la palabra. Era la que editaba discos cómicos de Peter Sellers, con lo cual son los primeros grandes artistas, o los primeros artistas realmente musicales que saca Parlophone en ese momento, y después vienen todos los que trabajan con Brian Epstein, ¿no? Pero fíjense que se editan en una compañía, en un sello, por llamarlo de alguna manera, en un sello discográfico, de palabra hablada, no de música. Así que quizás es porque tenían algo para decir. Sí, ni hablar. Yo me quedaba también para agregarle a la idea del misterio, todo lo que ronda por esta temática tan extraña, es el sentido de la muerte de Adorno, que es el 6 de agosto del 69. Y si ponemos el paralelo a la separación de los Beatles, o por lo menos el último trabajo de los Beatles, en formal, estamos hablando del mismo año. Exactamente. Entonces, es como que, es casualidad, se están dando estas sincronicidades. O sea, se quedaron sin que le escriban las canciones o se las ordene. Bueno, te separa los Beatles porque no hay más temas. Yo te doy la especulación de que para mí había un contrato que los llevaba. Cuando muere Adorno, el contrato queda sin usufructo, digamos, de esa manera, para que sea procesado. Entonces se liberan, y da como casualidad que también ellos deciden abrirse o cambiar el rumbo a lo que es el trabajo de los Beatles. Por porque eso, por ahí... Sí, efectivamente, Maxi, por eso hablamos siempre de que los Beatles parecerían haber estado trabajando, vamos a decirlo de esta manera, la separación de ellos también es muy extraña en cómo ocurre, porque los problemas son como demasiado chicos. Uno puede hablar de desgaste y todo, pero es como decir, bueno, nos tomamos un tiempo y volvemos. Pero efectivamente los Beatles se separan como para no volverse a ver nunca más. Es como realmente el fin de una era. Y que los temas de los Beatles, por más que estén en solitario, no suenan como lo de los Beatles, también es bastante interesante. Así que bueno, ahí tenemos algunos elementos marcados dentro de esta mística, ¿no?, que van a traer los Beatles con su separación y con la muerte justamente de Adorno. No, ni hablar. O sea, hay cuestiones, como digo, que se pueden ir enfocando de manera independiente, como ramificaciones a lo que son los nombres, o sea, saber el proyecto de MK Ultra, saber del Instituto Tavistock, saber, bueno, de Teodoro Adorno. No te quedes afuera con el símbolo también de la familia Martin, ¿no? Que ahí tenemos como varias cuestiones que son alusivas a elementos que sin duda, si los querés conectar y hacerlos de la conspiración, son perfectos, todos los que nombraste. Ni hablar. También entender que está
Ed Sullivan, la participación de todo lo que es la radio, lo que es programa, la programación, ¿no? Sabemos que es programar, entonces Sí, es sí. como que... Y nadie les dijo que no, en ningún momento. Es como que básicamente después de que ya salieron en el programa de Ed Sullivan, todo era como más rápido. Y en el famoso testamento de George Harrison, que es el que está leído, se habla de un tal Maxwell Silverhammer, que digamos que es el famoso Maxwell, que la gente de la CIA que lo seguía a todos lados. Y un Del poquito, MI5, perdón, MI6. MI6 ya era. MI5. Para mí Pues el interno. MI5 ya es por eso. Que siempre estaba con ellos y les chequeaba un poquito todo lo que iba haciendo y lo verificaba. Extraño, sin duda. Pero bueno, también los dejamos a ustedes para que investiguen sobre el Instituto Tavistock, que como siempre decimos, no te digo que todo sea verdad, pero hay algunos eventos que con un 1% de que sea verdad ya hay cosas muy interesantes dentro de esta creación de un instituto armado exclusivamente para desarrollar la exposición de ideas para el control de la población. Ni hablar, ni hablar. Es un tema... Lo que sabemos es una gota, ¿no? Sí, de agua. Sí, exactamente. Lo que ignoramos es un océano. Dentro océano. del océano, eso sí. Lo que pasa es que existe. La realidad es que hay pilares. Es la industria del cine. Hollywood es una industria también muy, muy marcada. Ahora salió el último, el de los Juegos del Hambre, un director, creo que es, no sé si era el de los Juegos del Hambre, pero si lo tengo ahí, que empezó a declarar un montón de cosas que hay por detrás. Un ambiente que también lo declaró de mi pobre angelito, Macaulay Culkin. Están todos, el de los Goonies, que no me acuerdo los nombres originales, no soy muy fanático del cine, pero siempre se marcó, ¿no? Entonces, tener la industria de Hollywood, tener la industria de la moda, tener la industria del deporte, tener la industria de la música. Si uno entiende que por cada uno de esos personajes que hay en esos ámbitos, utilizando íconos, ¿no? Símbolos, personas que representan una ideología, un mensaje, automáticamente va a estar intervenido. Y es lógico que cuando llegas a un grado de fama te van a venir a tocar la puerta y te van a empezar a condicionar, te van a guiar a tu lugar, a donde vos quieras, ¿no? Entonces esas cosas, a ver, si el que no lo quiere creer, porque me pongo muy conspirativo, por eso tengo mi canal aparte, Realidad Revelada, búsquenlo, ya tengo ahí por ese lado el sentimiento de que estas cosas, por más que a uno no le guste, existen, están y hay a nivel, como digo, político, social, económico, hay familias. Cuando uno le dice Illuminati, en verdad es ponerle un nombre genérico para llamarlo, pero por detrás está el Club Bilderberg, las familias de poder, Rockefeller, están todas. O sea, no se pueden evitar encontrar estas referencias existenciales. Hoy está de moda también nombrar a Bill Gates, ¿no? Obviamente, y no quedan por fuera. Y no es por nombrarlo, porque obviamente nos pueden sancionar en YouTube por decir los entramados, y nos estamos derivando del tema, pero el sentido es que suene, esto es real o no real, no sé, pero las cosas están. Podés buscarlas y las vas a encontrar. Sin duda, sin duda. Bueno, ahí habíamos pasado entonces por los Beatles mágicos y misteriosos, un evento que nos lleva a pensar de todo lo que movían ellos. Ya, fíjate que hablamos de la CIA, del MI6, nos fuimos directamente a pensar que los Beatles, la propia música de ellos ya tenía un estudio previo en el Instituto Tavistock. Hemos paseado absolutamente por ese recorrido de la Segunda Guerra Mundial trayéndonos el MK Ultra y cómo hacer que las poblaciones básicamente queden bajo el yugo de una población que tenga este conocimiento, que efectivamente te da opciones, pero también si vos escuchás el producto te termina por hipnotizar. Bajo esa idea nos quedamos que si controlas los medios, controlas la opinión. Y, casualidad, los Beatles marcaron una generación que luego, obviamente, también va a marcar también una tendencia de compra, va a marcar una tendencia de consumo y va a marcar también una tendencia de simbolismo que se genera en cada época. Como si cada uno tuviese una suerte de avatar, una temporada, un momento. Y bueno, así vamos hablando siempre de lo siguiente. A cada rato siguen surgiendo modas. Hoy por hoy se vuelven cada vez más instantáneos, uno podría decirlo. Pero bueno, cada vez que revisamos toda la simbología de aquel que se volvió popular, entre comillas, o tiene mayor cantidad de llegada, cuando revisamos los medios en los cuales se está propagando, notamos que parece que son siempre los mismos. Siempre está la misma familia que influenció, los mismos fondos, las mismas compañías. Siempre pensamos en Universal, Sony, que son básicamente las que controlan el mundo de la música. Y, casualidad, los Beatles no quedan por fuera de todo esto. Y bueno, es como se dice, si te quieren hacer famoso también hay un ida y vuelta con todo esto. Y bueno, puedes pensar que McCartney la quedó en el 66 y que John Lennon cuando quiso decir, che, me salgo, voy a hablar de lo que yo quiero, nada, hasta aquí llegaste. O que todo esto ya estaba planteado con muchísima antelación
porque los Beatles funcionaron como un producto armado para todas estas agencias que, como les vuelvo a repetir, se manejaban desde casi un gobierno oculto en las sombras. Esto es plenamente la conspiración que se plantea desde los Beatles desde esta parte. Y bueno, hemos llegado al fin de Frecuencia Beatle, así que maravilloso. No se olviden de anotar las peores canciones para la semana que viene. Semana que viene. También estuvieron dejando sus comentarios, hay muchas felicitaciones, excelente chicos, siempre brindando buena info, excelente tema, gracias por alegrarme los domingos y compartir tanta data, bueno, en fin, la verdad que un muy lindo programa. Sin duda. Bueno, hasta aquí nomás el programa y nos vamos a despedir. Ale, te tirás una última canción. Hasta aquí, Frecuencia Beatles. Esperamos que lo hayan disfrutado a través de la plataforma de YouTube, pero desde Aleco Entretenimiento, que como siempre en la puesta en escena es una cosa increíble. No se olviden de Marnado Sumé también si quieren participar en la programación de Aleco Entretenimiento, que bueno, será sin duda muy pero muy bien recibida. Saludos a todos y muy pero muy buenas noches. Hasta el domingo próximo. Hasta el domingo. Hasta el domingo.